puesto por la charla que nos van a impartir ahora. Va a ser la primera charla de un proyecto que hemos ideado Maripaz y yo sobre pues, todas las entrevistas que nos gusta hacer a personal y a personal que es de prácticas, es decir, a tutores de prácticas, pero también al empresariado alicantino. Entonces, es verdad que esta sesión sí que va a ser un poco distinta de las que hagamos a partir de ahora, porque considerábamos que era esencial en el primer proceso, en los primeros días de la asignatura, porque realmente hemos empezado esta semana, explicaros bien cómo tenéis que presentaros en las empresas. El año pasado, pues me di cuenta que no todo el mundo lo tenía claro y que no estaba muy dominado el saber enfrentarte a una entrevista. Entonces, para evitar esos problemas, hemos llamado tanto a Jesús como Gonzalo, que tienen mucha experiencia en recursos humanos, en seleccionar personal para, bueno, ahora nos explicarán mejor ellos su trayectoria. Y considerábamos que era vital poder empezar las prácticas así. El año pasado lo hicimos en febrero y por eso hemos querido hacerla cuanto antes de que cualquier persona del grado en turismo o de TADE empiecen a buscar las empresas para realizar sus prácticas. Otra cosa ya, esto ya es de organización, como os he dicho a todas las personas que estáis en la asignatura de prácticas, es una actividad obligatoria. Entonces, para poder saber qué personas sois de la asignatura y discriminar al resto de personas que están, o sea, hacer dos listas, una de prácticas y otra de público general, que puede ser público que venga directamente de la sede o del grado de turismo o de otros grados o del programa del plan de acción tutorial de la facultad o personas que lo han visto en la sede y les ha apetecido participar, tenéis que poner cuando entréis vuestro nombre y luego donde pone apellidos, antes de darle a conectaros y a iniciar, ahí tenéis que poner el primer apellido, barra baja, segundo apellido, y entonces luego ponéis prácticas externas, ¿vale? Eso ya os lo he puesto por anuncio del campus virtual, os lo he puesto también en el grupo de Telegram, lo he puesto también en el documento este de dudas frecuentes que tenéis puesto en materiales docentes. Es muy importante porque si no, el técnico que nos va a hacer el listado a ver, algunos solo nos sale nombre y lo hemos, ¿vale? Bueno, si solo os aparece nombre, pues ponerlo todo, ¿vale? No pongáis solamente vuestro nombre porque si me ponéis Ana, prácticas externas o Marisa, no vamos a saber quiénes sois. Poner todo vuestro nombre y luego poner prácticas externas. Entonces así el técnico elaborará una lista y con esa lista será digamos, el justificante de asistencia que vais a tener para que yo pueda luego poneros que habéis asistido, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, bueno, ya os damos paso a Jesús y a Gonzalo para que nos expliquéis. Y este año el problema que tenemos es que al hacerlo con Webex, la calidad del sonido va a ser mucho mejor, la calidad del vídeo también, pero las personas participantes solamente van a poder escribir aquí en el chat. Entonces, lo que podemos hacer es que cuando veamos que es una pregunta que se puede esperar al final, pues las dejamos todas para el final, pero si es algo que estáis explicando justo en ese momento, pues intentaremos estar atentas para deciros si podéis solucionarla, ¿vale? En ese momento. Sí, preferible. Sí, sí, Vale. sí. Si está, de todos modos, si está Pepe con nosotros, le puede dar permiso. Yo creo que Si no. alguna Ya esto le persona, pregunté y creo que no. Solamente pueden estar con el chat. no, no soy. Sí, Vale. en principio es que está previsto así para que no se hackeen las videoconferencias. Ah, vale, El gracias. Meet y para todo el mundo al final se han hackeado muchas, por eso es el sistema. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, y parece ser que Boris está preguntando que hay gente que le piden contraseña para conectarse. Pues yo creo que no hace falta ninguna contraseña, ¿no, Pepe? No, la contraseña ya está puesta. No. Que vuelva a entrar, pero lo normal es que te pida el nombre y apellido, el mail y ya está. Y Claro. unirse. No, contraseña no se pide porque no hay contraseña. Vale, pues intentad contestarles a esas personas. Yo también por el grupo de Telegram que tenemos, a ver si hay algún problema, pero yo creo que me da la impresión de que vamos, Ahora no hay tenemos 104 tenemos conectados, o sea que Ujú. no sé si son Vale, cosas muy la cosa va puntuales. bien. A ver, no sé si me leen a mí. A ver, la contraseña al menos pide.
No, yo de hecho no he entrado con el correo de la universidad. Nos tienen que pedir contraseña, simplemente nombres, apellidos, un correo y Y ya entrar y está. ya está, y unirse. Y os aparecerá si queréis descargaros webs en Google Chrome o si no, si queréis utilizar una aplicación temporal, que es lo que he hecho yo. Eso es lo que dice el compañero. La contraseña viene puesta por defecto, entonces no hace falta Ujú. poner nada ahí, ¿eh? Vale. Bueno, pues empezamos y como de todas maneras va a estar grabando, si hay Claro, algún problema, pues ya lo podrán luego visualizar. perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación y vamos a Vale. empezar. Tenemos Keynote, ¿vale? A ver si está aquí. Sí, sí que se ve. Se ve en pantalla, ¿vale? Ujú. Muy bien. Bueno, pues oye, buenos días. Como ha dicho Ana y Paz, somos Gonzalo y Jesús. Vamos a hablar hoy de cómo presentarse a una empresa turística para hacer las prácticas externas y la importancia que tienen las prácticas en general. Un poco la sesión la hemos dividido en esta agenda. Nos vamos a presentar tanto Gonzalo como yo porque tenemos bueno, pues un background completamente distinto a los dos. Vamos a hablar de la importancia de un currículum y desde nuestro punto de vista cómo vemos el currículum, cómo debe de ser, siempre todo súper práctico. Vamos a hacer un poco un apartado sobre la preparación de la entrevista. Hablaremos de las entrevistas presenciales y cómo no, al día de hoy, pues de las videollamadas o de las entrevistas vía las plataformas de videollamada, que es un poco la norma en estos tiempos. Y luego, bueno, pues un poco unos ayudas sobre preguntas que puede hacer el entrevistador, preguntas que puede hacer el candidato. Y sobre todo, pues nos gustaría cerrar con la importancia de las prácticas como trampolín profesional, es decir, que no lo veamos como un mero trámite de la universidad para, bueno, no sé si es para unos créditos o para cumplir con unos requisitos de la carrera que estés estudiando, pero que desde nuestro punto de vista y experiencia Hay que ir más allá, hay sí. que ir muchísimo más allá. Así que esta es un poco la agenda del día y, por supuesto, preguntas que las podemos dejar tanto para el final como si en cualquier momento de la sesión queréis interrumpir y para preguntar algo específico del tema que estamos tratando, pues lo ponéis en el chat. Lo único que me acabo de dar cuenta que nosotros al pasar a la pantalla completa de presentación hemos perdido el lado derecho del chat, con lo cual cuando Ana o Paz os agradecemos que si veis alguna pregunta, pues que nos interrumpáis y que nos compartís con nosotros la pregunta. ¿De acuerdo? Sin problema, no os preocupéis. Genial. Muy bien. Bueno, pues empezamos con Gonzalo. Bueno, yo soy Gonzalo Bonet Carbonet, soy licenciado en Ciencias Económicas a través de la Universidad de Zaragoza. Llevo ya unos años viviendo aquí en Alicante y bueno, por eso me presto encantado a hacer esta charla coloquio con vosotros desde que me lo dijo Ana el primer año. Actualmente tengo dos trabajos, soy director de eventos en Villa Santa Ana, que es una finca que no se encuentra en Alicante, pero que es para realización de eventos, tanto ceremonias como eventos de empresa, eventos familiares y demás. Y luego soy director del Hotel Almirante. Y nada, ahora os contaremos un poquito nuestras experiencias profesionales. A mí me gustaría saber, antes de que Sí. pasara a contar yo la historia, un poco cómo viviste tú la parte de entrar en el hotel y hacer esas prácticas. Bueno, yo empecé en el hotel, como ya sabéis, Jesús y Ana. Empecé haciendo mis prácticas, vamos, no esperaba acabar trabajando aquí, me surgió la oportunidad de hacer prácticas en el hotel y bueno, fueron unas prácticas que estuvieron muy bien porque era como un paso por todos los departamentos del hotel y de alguna manera te hace obtener la visión del más allá, ¿no? De lo que es llegar al mostrador de un hotel y pedir una habitación. O sea, pues cómo he podido comprar o sea, cómo he conseguido el precio de esa habitación, cómo se ha comercializado, cómo ha llegado esa sábana a la cama donde voy a dormir, el croissant que me voy a comer en el desayuno. Claro. En fin, comprender un poco toda la cadena de acontecimientos que se dan detrás del telón de un hotel y que muchas veces no le damos importancia, pero hay un gran equipo humano y una gran infraestructura que ayuda a esto. Entonces, para mí fueron totalmente fructíferas porque te ayuda, vamos, o sea, pasas desde el departamento de housekeeping, pasé también por restaurante, por cocina, por mantenimiento, por recepción, por comercial,
administración, dirección. Entonces, te permite adquirir una visión súper completa de todo y realmente al principio cuando a mí me decían, pues vas a ir esta semana a housekeeping, ¿no? Y dices, joder, pues una semana haciendo camas no es lo que más me apetece, ¿no? Eso sí, al día tercero hacer las camas estupendamente, llegas a tu casa y en 5 minutos puedes hacer todas las camas de la casa. Pero no se trata solamente de ver esa visión de ahora estoy una semana aquí, qué rollo, sino que te ayuda a comprender el trabajo que hay detrás. Entonces ves perfectamente la comunicación interdepartamental y cuando llegas a recepción a pedirla, o sea, luego cuando estuve en recepción y te pedían una habitación, pues sabes cómo tienes que coordinar esa comunicación para hablar con la gobernanta lo tiene que pedir a la cámara de pisos, la cámara de pisos ha hecho la habitación en ese tiempo. Hay un montón de factores y te ayuda a comprender, pues eso, todos los detalles de cada habitación, de cada reserva, de cada huésped. Si tiene, había huéspedes, ¿no? Pues en las observaciones tienes, pues, si requiere alguna cosa, si es un cliente VIP, si ha habido algún otro problema, pues tratas Si va de que, perro. si lleva ¿no? perro, exactamente. Entonces tratas de que todo sea de su agrado y todo eso, pues depende del equipo. Entonces, realmente era uno de los departamentos más importantes porque el cliente se va a la habitación y es lo primero que ve. Claro. Entonces, ese trabajo de limpieza, de puesta a punto de la habitación, de mantenimiento, es una de las cosas más importantes que al principio cuando yo empecé, pues no le das esa importancia. Prefieres estar en departamentos que requieren más cualificación o porque dices, joder, estudié una carrera y voy a estar aquí. Pues no, te das cuenta que es que hay que pasar por todo y comprender perfectamente porque luego el día de mañana no puedes estar arriba si no has visto perfectamente todo el engranaje, ¿no? Es como la maquinaria de un reloj que está llena Claro. de ruedecitas que van girando una sobre otra. Pues claro, en el momento que falla una de esas, ya no da la hora bien, ni los minutos, ni los segundos. Entonces, es primordial. Es una de las cosas que aconsejo a todo el mundo y si en una empresa puede pasar por todos los departamentos es crucial, ¿vale? Muy bien. Esa es mi experiencia. Muy bien. Bueno, Jesús, Yo soy Jesús Samper Velasco, estudié Sociología con la especialidad de Marketing y Publicidad en la Universidad de Alicante. Antes de terminar la carrera, por unas prácticas, empecé a trabajar para el grupo Inditex, concretamente para Tempe, aquí en Alicante. Y lo que empezó como unas prácticas de verano, pues acabó siendo, como veis en pantalla, 18 años en la compañía. Lo mismo, o sea, en un principio, pues yo tenía, no sé, 21, 22 años, estaba terminando la carrera y bueno, en ese momento, un verano, mi padre me dice, oye, he visto para que necesitan gente en prácticas para Tempe y tal, no sé qué, no te voy a dar ni un duro más para este verano, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Y yo digo, bueno, pues venga. Así fue un poco las prácticas. Empecé, como dice Gonzalo, en una empresa de moda haciendo de todo. Bueno, pues desde yendo a las tiendas a hacer aperturas, a terminar lo que era la coordinación de la apertura de la tienda, limpiar la tienda, abrir todas las cajas, preparar la tienda para la apertura y todo el trabajo que eso requiere. De ahí un poco, eso me dio la posibilidad de conocer todo lo que era la estructura comercial de la empresa y lo mismo, a partir de ahí, pues pasar por distintas posiciones dentro del grupo, que fue desde comercial de la marca Pull&Bear, luego pasé a recursos humanos del grupo Inditex, a una plataforma que hicimos de formación a nivel internacional previa a la salida a bolsa del grupo Inditex, que fue una experiencia súper interesante porque, bueno, después de haber estado 3 años abriendo tiendas y un poco en la parte más comercial de la marca Pull&Bear, el grupo Inditex se marcó un objetivo muy, muy ambicioso que fue abrir 1000 tiendas antes de la salida a bolsa. Yo creo que el periodo fue como unos 15 meses, ¿no? En 15 meses había que abrir 1000 tiendas. ¿fuiste a las 1000? No fui a las 1000, pero casi. Entonces lo que hicimos es montar un departamento de formación que pudiera dar soporte a todas estas aperturas del mundo. Entonces nos dividimos por regiones geográficas a nivel mundial y lo que dábamos soporte era a abrir la primera oficina del grupo Inditex en ese país y acto seguido a abrir la primera o la primera tienda del país, ¿vale? Con lo cual era el proceso de entrevistar a todo el mundo, formar a todo el mundo y hacer la apertura.
fue una experiencia brutal. Fueron 3 años maravillosos que me permitieron efectivamente conocer todo el mundo. Un poco cansado, es decir, también, porque hubo una semana concretamente que la recordaré toda la vida, que empecé el lunes en Tel Aviv, el miércoles estaba en Hamburgo y el viernes estaba en Santiago de Chile. Y eso fue fuerte. Pero bueno, aprendes. Y luego cuando eres joven, pues la verdad es que lo que quieres es conocer el mundo y fue muy divertido. A partir de ahí, después de esta breve experiencia en el área de recursos humanos, pero más lo que era selección y formación, o sea, no lo que era gestión de recursos humanos, ya pasé a lo que era más producto y dirección de producto, que es donde he desarrollado más mi carrera profesional en la moda, ¿vale? En un principio, pues director de Zara Señora, luego Zara Señora, Caballero y Niño, y mi último proyecto fue el lanzamiento de la cadena Uterque, que bueno, está un poco así como que va a hacer la cadena, pero bueno, fue también un proyecto muy divertido. Después de 18 años tuve la oportunidad de conocer a Karl Lagerfeld, conocer al equipo de propietarios de la marca Karl Lagerfeld, que coincide con Tommy Hilfiger y con Calvin Klein. Me hicieron una propuesta para lanzar la marca Karl Lagerfeld en el sector premium y decidí mudarme a Holanda, que es donde resido en la actualidad, y gestiono como vicepresidente de la compañía en el área de producto y merchandising desde hace 8 años. Paralelo a estos últimos 8 años y por ser amigo de Gonzalo y de la familia, pues he estado también colaborando con el Hotel Almirante en todo lo que es un poco asesoramiento, en la parte de recursos humanos concretamente y bueno, también en la parte de gestión del hotel y un poco de la estrategia, ¿no? No del día a día, porque el día a día es Gonzalo. Pero sí que, bueno, un poco estar ahí como un poco en un rol entre asesor y coach. Y esto es un poco más o menos mi historia profesional. Pero como he empezado, todo empezó en unas prácticas, ¿vale? Y esas prácticas pueden determinar tu futuro profesional y por supuesto, esto también afecta a tu desarrollo personal como persona. Pero yo creo que es muy importante que esas prácticas se valore con esa visión de carrera de futuro que va a tener un impacto que, bueno, yo entiendo que cuando tienes 21, 22, 23 años, igual no llegas a visualizar la importancia que puede llegar a tener eso, pero que, de verdad, escucharme que la tiene y mucho. Oye, a mí me gustaría preguntarte, Jesús, cuando tenéis becarios en vuestra empresa, Sí. ¿qué es lo que más valoras de un becario? Sí, bueno, la verdad es que, a ver, últimamente, por lo menos en Holanda, y que un poco es, al final, España hace un poco, a los pocos años se encuentra en situaciones similares a las que se pueden encontrar países del norte de Europa. Al día de hoy, el concepto de persona en prácticas o becario o intern, como le llamamos nosotros, es gente que viene tremendamente preparada, ¿vale? Es decir, ahora mismo nosotros estamos cogiendo como becarios gente que tiene en mínimo 3 idiomas, mínimo, perfectamente, o sea, bilingües. Entonces estamos hablando de inglés, francés, alemán y español, y en algunos casos otro idioma, y que viene, bueno, terminando la carrera y con una preparación muy fuerte. Yo creo que al final hay un denominador común, es que la gente está un poco iniciando su carrera profesional a través de estos programas de prácticas y de becarios, que al final hay una competencia bastante alta, ¿vale? Un poco también como está el mercado laboral, pues hay un poco más de exigencia para entrar a las empresas y entonces yo creo que todas las empresas están utilizando como trampolín y como un poco, al final es un proceso de selección un poco más en profundidad, un poco, por lo menos como yo lo veo. Al final yo puedo tener una persona entre 3 y 6 meses en ese programa y me da muchísimo más, voy a conocer a esa persona muchísimo más que en una entrevista, ¿vale? Y a la persona, por otro lado, también le va a permitir, bueno, pues poder estar en la empresa conociendo, viendo cómo se pasa todo desde dentro y preparándose. Entonces yo creo que al final es una situación donde las dos partes ganan, ¿vale? O sea, y entonces en ese sentido bueno, la gente viene con un nivel muy alto, Sí. y yo lo que sobre todo más me sorprende, igual porque soy español y vengo de otra generación, es que vienen con 3 o 4 idiomas perfectos.
Sí, es un poco nuestra asignatura Que pendiente. yo creo que la asignatura pendiente un poco en España todavía, ¿no? Porque yo tengo personas en prácticas con 22 años que hablan perfectamente español y les preguntas y dices, pero ¿cómo hablas tan bien español? Y te dicen, no, es que estuve un mes en Salamanca. Y digo, bueno, no sé, yo llevo toda la vida estudiando inglés y toda la vida, ¿sabes? Entonces, eso sí que es verdad que el enfoque y la importancia que le dan a los idiomas es... Sí, yo creo que tiene más habilidades también. Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿y tú que has montado equipos internacionales? Sí. ¿Qué tipo de ventajas o dificultades, por ejemplo, te encuentras a la hora de montar un equipo nacional? Bueno, ventajas o inconvenientes. No, al final yo creo que un poco la diferencia, la única diferencia, o sea, al final todo el mundo tiene muchísimas ganas, está súper enfocado. Sí que es verdad que hay una concepción del tema de prácticas en el extranjero que lo ven ya todo el mundo Como trampolín. como un trampolín Sí. a su carrera profesional y en España todavía hay mucha gente que está ya en ese punto, es decir, efectivamente hay gente que es muy consciente de que entrar en una empresa en prácticas es el trampolín para su carrera profesional y hay otras personas que yo creo que nos hemos encontrado que es un poco, bueno, tengo que cumplir Un mero trámite. un trámite de la universidad o de mi carrera para hacer unos créditos. Entonces, pero en los primeros días te das cuenta Sí, de la actitud. de la actitud de esa persona y Fundamental. qué quiere hacer, ¿no? Y entonces yo creo que ahí la gente se descarta por sí misma o de repente ves que hay gente con muchísimo potencial que es que realmente tiene muchas ganas, ¿no? Y yo creo que igual sí que en el extranjero, o igual también porque estoy en una empresa que es puntera en la industria de la moda, y la gente tiene muchas ganas de entrar, con lo cual pues te permite a la empresa poder hacer un filtro importante, porque hay muchísimos candidatos de todos los países del mundo que quieren aplicar. Entonces, bueno, al final, si tienes un cupo de 10, 15 personas cada 6 meses, si se te presentan 500, pues claro, puedes hacer un filtro importante. Pero esto no... Claro, también depende de la marca. O sea, Depende de la marca y depende tal. Pero esto es también trasladable Mm. al mundo del turismo y la hostelería. O sea, Ujú. hay marcas súper potentes donde igual todo el mundo quiere entrar. Nosotros en la industria de la moda, pues los grupos más potentes son el grupo Vuitton, el grupo Kering y el grupo Inditex, podríamos decir, pero no siempre quiere decir que entrar en un grupo grande sea lo más interesante. De hecho, yo creo que igual que pasa en los hoteles, ¿no? Hay muchas veces que entras en Sí, una parece marca... que quieres entrar en una cadena muy grande para aprender un montón de cosas y yo creo que al final entrar en un hotel que no sea de cadena sí que te permite hacer este paso por todos los... Es mucho más cercano, entonces te permite pasar por todo sin estar ¿no? Encasillado como estás en una, O sea, por ejemplo, de una cadena cuando nosotros entras. en Karl Lagerfeld, cuando una persona en prácticas entra en un departamento y tiene una semana para ver un poco todos los distintos departamentos, pero al final sus 6 meses los va a pasar en marketing digital, en merchandising, en compras. Y yo creo que pierde un poco esa posibilidad de ver todo. Claro. ¿Qué pasa cuando entras en una marca o una empresa más pequeña? Tal vez tenga la posibilidad de ver más departamentos, de conocer muchísimo más. Yo creo que al final hay que entender un poco el programa de prácticas, qué es lo que te piden, qué es lo que vas a hacer y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Para que tú también puedas decidir qué es lo que te puede en un momento dado Sí, interesar. nosotros nos gusta, por ejemplo, cuando viene alguien de prácticas, escuchar un poco cuál es su objetivo, ¿no? Si tiene que hacer un TFM, de qué lo va a hacer y poder enfocar un poco sus prácticas también a ello. Hay gente que pues, lo está haciendo de revenue management y entonces pues tratamos de que casi todo el tiempo de sus prácticas esté en el departamento comercial, viendo tema de revenue y demás. Pero sí que una vez ha pasado por todo, pero intentamos enfocar las prácticas un poco hacia dónde quiere enfocar su carrera o su TFM. Muy Vale, bien, pues hasta nada. aquí. Quería deciros una cosa muy, muy cortita. Sí. No son preguntas del alumnado que está escuchándonos, pero claro, es verdad que cuando tú hablas del programa de prácticas de Karl Lagerfeld, pues tiene muchas cosas en común, pero también hay muchas diferencias y lo que tú estabas diciendo, que viene gente a escala global Sí. allí a Ámsterdam. Lo que también me ha gustado que habéis dicho es que muchas veces las prácticas aquí todavía se están viendo por ambas partes de una manera que no es 100% correcta. Por una parte hay empresas que dicen, y eso lo ves, ¿no? Y además lo vemos cuando nos reunimos los tutores de prácticas de toda la facultad, que dices que esta empresa trabajan 5 personas y han pedido 15 personas de prácticas y dices, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí no hay algo aquí hay algo que no está funcionando como debería. Y por otra parte hay muchas personas que cuando empiezan el programa de prácticas
pues se están quejando constantemente, es que no me están pagando, o es que me toca, es que me han puesto como, un poco como que no están disfrutando de esas prácticas, ¿no? No es como lo que vosotros decís, gente súper preparada y que tiene unas ganas de comerse el mundo y de aprender. Entonces, claro, muchas veces hay que explicarles, bueno, hay prácticas que son remuneradas y hay prácticas que no son remuneradas. Por las circunstancias que sean, Alicante la mayoría no son remuneradas. Pero sí que es verdad que tienes que tener muy en cuenta que cuando tú entras en una empresa, la persona que te va a tener que tutorizar va a dejar todo lo que tiene lo va a tener que dejar de lado para enseñarte a ti. Y durante un tiempo tiene que estar constantemente vigilando, pues que contestes bien el teléfono, que llames correctamente a los clientes, Y asumir todos los los posibles errores que te documentos. puedas cometer. Claro, claro, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la labor de formación cuando una persona llega a una empresa no es decir llegas y ala, eres el machaca que vas a hacer las cosas que nadie quiere, no, no, es que te van a tener que formar y la formación es un proceso también Claro. costoso de tiempo, de energía, de esfuerzo y de todo. Sí, Sí. sí. No, que Totalmente de quería acuerdo. dejarlo claro porque lo habéis iniciado el tema y me parecía interesante decirlo, que tanto hay empresas que no lo cumplen y que no ven el objetivo correcto, pero también hay mucho alumnado que llega y, como habéis dicho, para cumplir, es que tengo 12 créditos y tengo que acabarlos como sea para poder acabar la Y yo carrera. creo que aquí los Y culpables son no, ambas partes, sí. Hay empresas claro, que hay cosas que no quieren hacer y dicen, bueno, ya vendrá alguien de prácticas y se lo mandaremos, ¿no? Porque claro. también emplean eso en formar a esa persona, viendo lo que decíamos del más allá, de que luego es una persona que, ya que has invertido el tiempo en formarla, en el futuro la puedes contratar, entonces. Claro que ya luego vais a hablar al final de la, Sí. de la reunión, de la charla sobre esto, pero que quería que quedara claro, Mm. porque hay mucha gente detrás de que todavía no han tenido su primera reunión con los tutores y yo el otro día se me olvidó decirlo, no lo dije en la charla que les di de bienvenida. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Vamos a hablar un poco de los currículums, ¿vale? Nosotros, desde nuestro punto de vista, tanto Gonzalo como yo, Somos muy prácticos. como ya sabéis, Sí. en dos industrias un poco distintas, pero al final que tienen mucho en común. Cuando, como entrevistadores, cuando tienes muchísimos currículums, porque se reciben muchísimos currículums al día y tienes que filtrar muchos currículums, yo creo que es muy importante que el formato sea lo más sencillo posible, lo que está Sí, diciendo creo que Gonzalo, te nosotros entra somos por los muy ojos. prácticos y que te entre por los ojos. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, la sencillez, que sea, desde mi punto de vista, una persona que va a empezar en prácticas, estás asumiendo que no tiene un currículum súper extenso, con lo cual nuestro consejo siempre es que todo esté sintetizado en una página, ¿vale? Y que vayamos a cosas concretas. Y esos formatos que podemos conseguir de Internet, estas plantillas un poco con muchísimo diseño, al final es un poco distrae, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de este punto de vista, fotografía, algo muy sencillo, La con una... imagen neutra, no vale poner esto, voy a hacer el Sí, inciso, pero hay veces que hay quien pone un selfie o una foto que ha recortado de la boda de su primo o cosas así. Eso, pues, no es profesional y ese currículum, pues, prácticamente, no es que sea yo creo que descartado, pero es sí. una cosa que ya es negativa, ¿no? Tiene que ser una imagen como una foto de carnet. Efectivamente, o sea, yo creo que al final es que sea lo más neutro posible, porque al final pues es algo que va a Denota profesionalidad. que lo va a Sí, estar viendo por eso. muchísima gente con distintos, bueno, con distintos filtros, digamos, con distintos backgrounds con la persona y entonces al final yo creo que algo neutro siempre encaja y es más adaptable a cualquier situación. Estamos pensando que vuestro currículum puede llegar a una empresa de hoteles, a un patronato de turismo, A una a asociación de hoteles o sí, a un jefe de departamento. justo, O sea, cocina, eventos, sí. barcos, cruceros. Entonces, bueno, al final un poco esa imagen neutra yo creo que ayuda a que no te encajen en un sitio por la foto, ¿vale? Porque eso sería un poco que tú mismo te estás condicionando ya de entrada sin haber tenido esa posibilidad de tener la entrevista. Sí, luego yo Luego, creo que respecto a la estructura sí, también es un poco lo mismo, ¿no? Que sea una cosa muy neutral y ordenada, porque a veces te encuentras pues como una pequeña presentación, luego cursos que ha hecho, por el otro lado lo que ha estudiado, entonces todo un poco desordenado. Creemos que tiene que ser todo un poco más conciso
ir un poco más al grano y que tenga un cierto orden. Pues primero uno hace una pequeña introducción con sus datos personales, pone su formación y luego a continuación su experiencia profesional y los idiomas que tiene. Yo creo que es un poco... Hablando del tema de idiomas, por ejemplo, ocurre mucho revisando currículums de gente en prácticas que te ponen los idiomas, te ponen, bueno, no sé, por ejemplo, inglés, entonces desglosan Sí. comprensión, escritura, fluidez. Bueno, te ponen Sí. como 7 maneras de evaluar el idioma y esto lo multiplicas por valenciano, francés, tal. Entonces al final te ocupa, no sé, una tercera parte de esa página que, bueno, al final es que para mí es ruido. O sea, Total. el idioma, Sí. tu nivel y si tienes alguna titulación, pues se pone. Luego, Medio, alto, bajo, no hay que ir exacto. más lejos. Sí. ¿Vale? Sin darle más. Al final yo creo que un poco es la extensión. Es lo que queremos trasladaros es que sea algo que tenga impacto, que sea ordenado, que esté limpio y que resuma lo que habéis hecho hasta el momento y vuestros estudios. Y que entendiendo que eres una persona en prácticas, que acabas de terminar la carrera o estás terminando la carrera y que por sí no te estoy esperando que tengas una carrera profesional súper extensa. Y luego el Entonces, tema de la ortografía y los signos Sí. de puntuación, esto es súper importante porque te encuentras currículums que les faltan acentos, que no tienen comas, no tienen puntos y al final, bueno, hoy en día estamos todos conectados por ordenador, todos estamos mandando emails, entonces una persona que tiene ya el currículum con faltas de ortografía ya lo estás posicionando como, es como lo de la foto, ¿no? Te posicionas en un sitio que ya es un poco negativo porque dices, bueno, si ya he puesto el currículum con faltas de ortografía, ¿qué me espera después? Si es una cosa que lo está presentando a todas las empresas, entonces, bueno, y esto es muy sencillo y además hay correctores ortográficos y de puntuación en todos los programas de escritura. Se puede subsanar fácil. Sí. Bueno, yo siempre recomiendo que tanto el currículum como un poco el ensayo de esta primera entrevista lo hagamos con Las alguien de nuestra confianza, que bien pueda ser pues, un familiar, una persona que conozco, un jefe anterior, un profesor con el que tengo confianza. Al final, yo creo que tanto darle el currículum para que te lo revisen como hacer esa primera ensayo de entrevista, eso yo creo que es clave. Primero, porque el revisar que otra persona, que otros ojos Sí. miren tu currículum, te va a ayudar a cuestionar las cosas un par de veces y efectivamente ver el balance entre contenido, formato, el tema de la ortografía, todo esto, van a ver otros ojos. Y luego que yo creo que también es muy interesante el soltarse un poco, hacer esa primera entrevista con alguien conocido que realmente pueda ser lo suficientemente crítico para decirte, oye, pues mira esto, que sea un poco nuestro espejo, ¿vale? Incluso si no tenemos a esa persona, también podemos grabarnos, ¿vale? Que es que en un momento dado, pues te pones el teléfono y te grabas y te ves, ¿no? Porque yo creo que al final esto es bastante interesante y el ejercicio de verse uno grabado Sí. también es bastante interesante. Yo hice concretamente durante 3 meses un curso en Londres que consistía básicamente en eso. Era para mejorar las charlas en público y básicamente lo que te hacían era por la mañana contenido y todo el contenido estaba grabado y por la tarde era el visualizar tu vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, tu lenguaje no verbal, el verbal, tu contenido, tu capacidad de síntesis, cómo te expresas, cómo enganchas con la audiencia, yo creo que eso es importante. Entonces, en una manera sencilla también es compartirlo con alguien y hacerlo, ¿vale? Claro. Que eso son 10 minutos, no es más. ¿Vale? Pero eso es importante para evitar esos errores un poco de los que estábamos Sí, hablando. igual tú piensas que está fenomenal la estructura y que la foto es estupenda y la otra persona te dice, pero ¿cómo has puesto esto? Claro. O mira, aquí te falta un acento, aquí tal. Entonces, siempre es bueno compartirlo con alguien y que te dé su opinión y te haga las correcciones, por eso una persona cercana. Yo creo que es lo óptimo. Otro tema está en la carta de presentación. Sí. Sí que es verdad que hay una moda y una tendencia clara donde la gente incluye una carta de presentación y luego el currículum. Desde nuestro punto de vista, pero esto como siempre, cada uno, esto es al gusto del consumidor. Yo como entrevistador que recibo muchos currículums al día, a mí la carta y luego el currículum y tal me parece un poco, bueno, Redundante. demasiado y a veces redundante. Sí. E incluso da pie a que esa carta de presentación cuente lo mismo que el currículum, pero de otra manera. Entonces, nosotros para lo que son las prácticas no lo llevamos a recomendar esta carta de presentación, ¿vale? Igual vuestros profesores opinan distinto, pero bueno, esta es nuestra opinión. En caso de que hagáis carta de presentación, lo que sí que es importante es saber a quién vas a dirigir la carta. Correcto. Porque hay veces que te llega una carta de presentación súper genérica, estimado señor, me encantaría trabajar en su empresa,
Bueno, pues si haces una carta de presentación, dirígelo a esa empresa, explícale las habilidades y las capacidades que puedes desarrollar en su empresa y no hagas una carta súper genérica. Igual que a veces se reciben cartas de presentación y te das cuenta que ese currículum no iba enfocado hacia esa empresa o lo han enviado Justo, a esto otro. también ha pasado, ¿sabes? Exactamente. Que en esa carta de presentación está dirigida a otra empresa y te llega a ti porque es que la persona que la mandó no tuvo el tiempo ni de editarla para cambiarlo, ¿sabes? O estimada señora, Sí, y dices, exacto. bueno, o sea, vale, estas cosas como Es importante. da pie a cometer más errores, pues hacerlo más limpio. Mejor somos partidarios de eliminarla, pero vamos, eso no es una norma Y que básica. de verdad que eso es muy necesario que lo recalquéis, porque Sí. primero, cuando yo veo las imágenes que tienen en el campus virtual, o sea, en la plataforma que tenemos, pues eso, selfies, fotos que está claro que están de noche, unas fotos que no son nada apropiadas, es decir, hazte una foto de carnet o una foto por lo menos en un fondo neutro y esa es la imagen que tú proyectas a tu profesora de la universidad. Lo mismo en las faltas de ortografía. Yo creo que muchas veces, mm, no lo sé si está muy generalizado, pero hacen todo muy deprisa para mandarlo y no se revisan las cosas. Entonces, lo que decís de la carta genérica nos ha pasado y además mis compañeros que también han sido tutores de prácticas de empresa y académicos, les pasa eso, que ha llegado una carta, lo que vosotros decís, que una carta que está o un email dirigido, estimado señor, quiero trabajar en su empresa, pero no está, ni siquiera han preguntado quién es la persona que va a ser probablemente su tutora o su tutor, eh, qué cargo tiene, qué podría hacer en esa empresa. Entonces, claro, está todo tan genérico que es que están perdiendo puntos simplemente con una cosa que es tan básica como preparar un currículum. Pues sí. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que es cómo te tienes ¿Cómo que preparar la prepararla? entrevista, ¿vale? Sí, bueno, nosotros aquí también hacemos mucho hincapié porque es fundamental cuando vas bueno, pues si te han citado, vamos a suponer que te citan para una entrevista en un hotel, pues antes de ir a esa entrevista, en lugar de llegar a pelo, ¿no? Pues hay que haber hecho un trabajo de investigación y de averiguación de dónde está ubicado ese hotel, cuántas habitaciones tiene, cuántas estrellas tiene, si está abierto todo el año, cómo se comercializa, el aspecto que tiene, en fin. Uno se preocupa un poco para cuando te pregunten poder responder y denotar que ciertamente te has estado informando, porque pasa a veces, ¿no? Que viene gente a entrevistas, no, pues nunca había oído hablar del hotel, pues tal, o no sabía, o te preguntan a ti cuántas estrellas tiene, o cómo son las habitaciones. Bueno, hoy en día, y con las herramientas que tenemos con Internet, es súper fácil entrar y consultar, ¿no? Pues ver un poco la web en este caso, si le enfocamos la entrevista a un hotel, pues la web del hotel, si lo comercializan turoperadores, agencias de viajes online, en fin, y redes sociales, pues lo mismo. Creo que quizás sea lo más fácil para todos hoy en día, ¿no? Meterse al Instagram en este caso, de ese hotel en concreto, chequear un poco las cosas, incluso poder ver los últimos posts y comentar sobre eso en la entrevista. Denota que hay una persona que ha demostrado interés. Entonces, cuando estás en la entrevista, la persona que te está entrevistando, pues ya ve que hay un cierto interés y que realmente te has molestado, por lo menos, en buscar información y en saber, pues, igual que la reputación online, que es tan importante a día de hoy, y que todos somos opinantes de todo y comentamos de todo. Bueno, pues es importante saber pues la puntuación que uno tiene en Booking, que tiene en TripAdvisor. Pongo el ejemplo del hotel porque es en este caso mi ramo, ¿no? Pero dice mucho cuando viene una persona, oye, pues he visto que tienes una buena nota en Booking, que hay comentarios que hablan de esto, que habéis ido cambiando tal. Se agradece mucho porque se ve que es una persona ya a primera vista que tiene interés y al final tú estás preparando pues un diálogo que vas a tener, o sea, como si subes a un escenario 15 minutos. Entonces tienes 15 minutos o el tiempo que dé la entrevista o media hora o una hora para, para convencer a esa persona que te está entrevistando de que te tiene que contratar o que tiene que solicitar hacer las prácticas contigo. Entonces es una oportunidad de oro. Por lo tanto, toda la información que llevemos adicional nunca está de más. O todo eso que has querido poner en el currículum que hemos quitado porque era un poco paja, pues aquí tienes tiempo de explayarte y poderlo contar de una manera más extensa o más abierta y explicar las cosas. Al final, yo creo que es muy importante que toda esta información que se recopila previa a la entrevista, ese trabajo de preparación, yo creo que todo ese tiempo
es un tiempo muy bien invertido, porque al final te va a permitir, es decir, distinguir de, bueno, voy a una entrevista a un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, con lo cual ya debes de entender que puede haber para un tipo de cliente pues más de empresa, urbano, que no es lo mismo que un hotel que esté en un campo de golf, que no es un hotel que esté en la playa. Yo creo que todo eso, ver un poco cuál es el contexto, cuál es el precio medio, qué tipo de estrellas, qué tipo de cliente, como decía Gonzalo, ver su Instagram, pero también pues todas los portales que hay tipo Expedia, Trivago, Sí, Booking, un kayak, poco todos los... Kayak, Sí. saber un poco qué es lo que está pasando para que efectivamente cuando llegues tú también a entrevista, pues empatizar con la situación de ese negocio, ¿vale? Porque al final yo creo que eso es muy importante, es que el que te vaya a entrevistar vea que tú entiendes la realidad de esa empresa y que haces unas preguntas que están acorde un poco con la realidad de esa empresa y no un poco a veces esa sensación de que viene una persona, becario, pues llega tarde porque no sabía dónde estaba el hotel y te cuenta la historia del tram o del autobús o de que no pudo llegar y tal, no sé qué, pero al final llega media hora tarde. Pues gente que viene, por ejemplo, a una entrevista en un hotel y te viene, pues como de, vengo de hacer deporte, Sí, pasaba por ¿sabes? aquí y Porque es que aprovecho para la pasaba por aquí entrevista. hacia la entrevista, pero vengo realmente a hacer spinning o vengo en bicicleta. Bueno, pues todo este tipo de cosas que parecen, que dices, bueno, ahora las estamos contando y es como una anécdota graciosa, esto Pasan. pasa, ¿sabes? Entonces yo sé que de todos los que estáis escuchándonos, la mayor parte no es así, pero simplemente pensar que al final esto que se hace para una entrevista de prácticas, pues como si fuera para una entrevista de trabajo y así se tiene que tomar con la misma seriedad y entendiendo a dónde vas, ¿no? Entonces, Que puede que sea tu entrevista de trabajo, porque igual justo. acabas las prácticas y te contratan, o sea, que hay que tomarlo más serio, como si fuera una entrevista de trabajo. Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Ana? ¿Estás en mute? No hay preguntas por Muy aquí. bien. Y muchas gracias. Lo que habéis dicho, este año hemos tenido, vamos, ha sido florido en cuestión de cosas raras, ¿no? Y de gente que venía fatal preparada a todo lo que hemos hecho online, ¿no? Gente que iba a clase con el batín, que hacían bueno, eso ya nos lo explicaréis luego en las videoentrevistas. Pero sí, vamos, que los límites de lo irracional cada vez, bueno, es que no tienen límites. Entonces, está bien que lo digáis porque todo cuenta, desde el primer momento que habéis dicho de preparar el currículum hasta cómo llegas cuándo y cómo llegas a la entrevista y todo. Vamos, que todos son pequeños puntitos que se van apuntando de cómo es esa persona. Sí, la siguiente diapositiva habla bastante de eso. Sí. Así que nada. Muy bien, pues la siguiente slide lo que tenemos un poco es hablar un poco de la diferencia que vemos nosotros entre una entrevista presencial y una de videollamada, ¿no? Sí, que hoy en Presencial. día prácticamente es lo que más se suele hacer, el tema de la videollamada. Mm. Bueno, en el caso de la presencial, os voy a explicar yo un poquito las cosas que más valoramos. Yo creo que la puntualidad debe ser extrema, aunque luego te hagan esperar en el sitio en que te han citado media hora, pues te fastidias y tienes que esperar. Pero tienes que llegar siempre con un poco más de tiempo, no puedes llegar justito de tiempo ni llegar justo en punto. Es mejor que llegues antes, que avisen a la persona con la que has quedado y si ese día tienes que esperar más rato, pues lo siento, pero te va a tocar esperar porque habrá una cita antes o lo que sea. No, pero es fundamental. Hay gente que llega tarde, lo que decía Jesús, no, es que me ha costado aparcar o no encontraba sitio o el tram se ha retrasado, pues la persona que te entrevista le da igual lo que te haya pasado con el tranvía, le da igual que no hayas podido aparcar, no es un problema suyo. Quiere verte a ti, quiere ver las aptitudes que tienes y que le cuentes, no que le cuentes tu vida personal. Entonces, fundamental ir con tiempo para encontrar el sitio, si es la primera vez que uno va, y eso, y poder adaptarte ver un poco el entorno incluso. Hay gente que viene antes, ve un poco el sitio, tal, pues se informa, pregunta y bueno, pues así estás a la hora que te han citado. Luego una imagen neutra. En este caso, cuando uno va a una entrevista de trabajo, pues no puede ir ni vestido de deporte, como decíamos, ni de playa, ni tampoco como si fuera una boda. Quiero decir, hay que saber elegir un poco el atuendo para que la persona que te está entrevistando ya no te encasille en un sitio por tu forma de vestir o como vas maquillado, como vas peinado, lo que sea, ¿no? Entonces, pues tienes que dar una imagen neutra, aséptica y que no sea nada estridente, en fin.
Acorde un poco Ah, también con el exactamente. contexto de esa empresa, ¿eh? O sea, que aquí Exacto. hay que aplicar el sentido común. Yo creo que un poco el ejemplo un poco más extremo es lo que hablábamos antes. No es lo mismo un hotel urbano para gente de empresa, ¿vale? Que un resort de playa. En cualquier caso, yo creo que siempre hay que pecar por ir más bien formal, Sí, ¿vale? sí, yo creo que Porque sí. siendo más formal, pues bueno, es más fácil y más adaptable, más que tomarte tú la libertad de ir informal y quedar un poco por abajo. Entonces yo creo que eso es importante, pues un poco entender a dónde vas y en base a eso, pues actuar de manera acorde. Mm. Bueno, respecto a cómo hablar al entrevistador, pues lo mismo, ¿no? No podemos empezar la entrevista de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo estás? Pues no, si no te está tuteando no le puedes tutear o si no te da el permiso para tutearle, siempre hay que llamar al entrevistador de usted, aunque sea más joven que tú o tenga la edad que sea, salvo que él te dé el permiso para poderle tutear, siempre se le habla de usted. Esto insisto mucho porque es una práctica muy habitual y cuando nos presentamos a una empresa del sector turístico, es una de las claves fundamentales. Hay otro tipo de empresas que pueden ser más informales y sí que lo permitirán, pero en un hotel es crucial saber usar bien los tiempos verbales y tratar a la persona pues de usted. Eso es importantísimo. Luego la expresión, bueno, pues se valora mucho cuando tú llegas a la entrevista, te sientas, vas a hablar mucho cómo se mueve esa persona, si está con las manos aquí metidas debajo de las piernas, si está con los brazos encima de la mesa, si está cruzado de brazos, en fin, eso al final es una, aunque no estemos hablando, ya denota algo de esa persona, si está nerviosa, si está intranquila, si está pensando en otra cosa. En fin, es muy importante estar relajado o tratar de estar relajado porque yo entiendo que cuando vas a una entrevista es difícil, pero actuar de manera natural. No hay que sobreactuar ni infraactuar. Hay que ser natural y, bueno, pues tratar de transmitir una buena sensación a la persona que te está entrevistando, que es lo que decíamos. Al final son unos minutos que te conceden, como si sales a un escaparate, pues todos los ojos van a estar en ti, van a estar viendo cómo te desenvuelves en la entrevista, cómo estás actuando, cómo vas vestido, si estás hablando bien. Por supuesto que no sé, que no empieces a decir cosas fuera de lugar. Entonces, bueno, por eso ahora, bueno, en las siguientes slides lo veremos, ¿no? La importancia del contenido de las preguntas, cuánto nos podemos explayar, cuánto no. Aquí hay un tema importante que estabas tú comentando, era el tema de estar centrado y enfocado en la entrevista. Yo creo que hay un tema que son los teléfonos móviles. Sí. Entonces, yo creo que el Bueno, teléfono podría móvil decirlo, tiene sí. que estar en silencio o incluso si lo puedes dejar sin cobertura, en modo avión, Mejor, sí. mejor, para que no te interrumpan, ¿vale? Para que no estés pendiente de ese WhatsApp que te entra o de esa notificación de Instagram o de cualquier cosa que te pueda descentrar a ti. Eso da una imagen pues de una persona que no está enfocada en lo que está haciendo en ese momento, que es una entrevista. Claro, y Entonces, porque además ahora a veces lo tienes silenciado sí. y lo dejan encima de la mesa lo que sea y está vibrando y estás más pendiente de cuándo para la vibración que de la propia entrevista. Exacto. Entonces es mejor Tienes que estar centrado en lo que Claro. estás haciendo en ese momento y si es una entrevista, pues son los 20, 30 minutos de entrevista, eso es lo que tienes que hacer. Todo puede esperar. Entonces, lo resto puede esperar. Entonces, sí que es muy importante que pongáis los teléfonos en modo silencio, no molestar o que los dejéis en otro sitio, pero que no estén ahí como un pepito grillo interrumpiéndos, porque esa falta de concentración, ese mirar rápidamente también es lo que hablábamos un poco del lenguaje no verbal, ¿no? Ahí va a denotar mucho si la persona está centrada o está más pendiente de otras cosas y realmente no está centrada en la entrevista. Que Y por supuesto, mucho menos si te están hablando, ponerte a escribir el WhatsApp. Bueno, perdona que estoy en entrevista, tal. Sí, O sea, el eso. móvil ni tocarlo. El móvil. Es que no me lo puedo creer que pasen esas cosas, Sí, ¿no? claro, Os pasa, Pasa. pasa. Sí, sí. claro que pasa, claro que pasa. En fin, Sí, pero sí, sí que os quería guárdalo. decir aquí en este punto que, claro, cuando, por ejemplo, tú estabas diciendo, Jesús, que tienes entrevistados de todas partes del mundo. Imagínate que hay una persona que su sueño es trabajar en Karl Lagerfeld y que en ese momento lo que decís, que tienes que intentar estar lo más tranquilo posible. Una persona que ha hecho todo lo que podía hacer en casa, todos los deberes que podía hacer en casa, de preparar bien el currículum, poner una foto correcta, de, por supuesto, tener el teléfono completamente apagado, ya ni en modo avión, por si acaso se te desliza y se te pone otra vez normal. Pero se pone muy nerviosa. ¿Y? Claro, porque imaginaos que para mucha gente las prácticas es, bueno, pues si no me cogen aquí, pues me voy a otro, ¿qué más da, no? Es un hotel cualquiera, me voy a otro. Pero si realmente tu sueño es estar allí, pero tus nervios te traicionan,
Bueno, a ver, esto también pasa. Sí. Yo creo que al final hay que ser natural. Es decir, o sea, si yo llego a una entrevista y estoy súper nervioso y me pongo a hablar con el entrevistador y veo que estoy súper nervioso, yo creo que externalizar eso y decirlo. Dice, ay, mira, disculpa, estoy súper nervioso porque tengo mucha ilusión por este proceso. Un poco, yo creo que Suma puntos. el decir abiertamente cómo te sientes en ese momento y que por esas circunstancias igual estás un poco más nervioso o tienes que preguntar dos veces al entrevistador, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has preguntado? Yo creo que eso como que te relaja, por un lado, porque te alivia el poder compartir cómo te estás encontrando en ese momento y el entrevistador también va a empatizar con tu situación, ¿vale? Que eres una persona joven, que seguramente no tienes mucha experiencia de hacer entrevistas o incluso es la primera entrevista que haces en tu vida y yo creo que al final, bueno, o sea, compartiéndolo, el enfrentamiento se va a poner en tu situación y te va a ayudar, Te liberas. o bueno, por lo menos es como yo lo veo, ¿vale? Sí, sí. Porque es lo que me pasa a mí, entonces yo intento crear un ambiente de tranquilidad y de no hay por qué ponerse nervioso. Y yo también, como entrevistador, pues te ofrezco, oye, ¿quieres que te una botella de agua o un café? Algo para que de alguna manera el ambiente sea como más relajado. Pero si el entrevistador tampoco te pone esta situación, pues tú tienes que hacer por normalizarte, por tranquilizarte y por bueno, pues afrontar la situación como viene y poco más. Es que al final el que es nervioso y será nervioso en el puesto de trabajo y el que es más bien tranquilo pues también será más tranquilo, pero yo creo que al final con sentido del humor y un poco compartiendo con esa naturalidad, yo creo que se puede solventar todo tipo de situaciones, ¿vale? Y cualquiera lo puede entender. O sea que yo eso tampoco entiendo que sea algo que preocupe, pero yo creo que hay maneras bueno, de darle la vuelta a ese tema. Y que además yo creo que respecto a la gente que se pone nerviosa con lo que le vas a preguntar o lo que le estás preguntando, muchas veces cuando entrevistas a una persona, más que fijarte en el contenido de la respuesta que le has preguntado, que a veces hay preguntas muy técnicas, te fijas más en cómo se expresa y cómo expone los argumentos o cómo se desenvuelve en esa situación que en el propio contenido de la pregunta. O sea, Claro. que no son preguntas para saber en qué año pasó no sé qué, ni no vas a cazar, sino vas a ver cómo se Claro. desenvuelve o si le haces una pregunta especialmente difícil, pues cómo busca la solución para salir o buscar otra respuesta. Eso es un poco lo que se valora, no el contenido de la pregunta, Sí. sino Sí. la reacción a esa pregunta. Muy bien. Y hay una pregunta que nos hace Carlos Chavarri, Sí. que me imagino que eres alumno de prácticas, tienes que cambiarte, tienes que salir y volver a entrar para ponerlo de prácticas externas. He dicho que fueras anuncios para buscar cómo hacerlo. ¿Creéis que tiene que cambiar la vestimenta según a qué empresa te presentas? Un poco. A ver, al final tú tienes que ser tú. Eso está claro. Y ahora ya vengo yo, que vengo de la industria de la moda. O sea que para mí todo es un poco más difícil. Pero yo creo que al final uno tiene que ser uno mismo, pero efectivamente tienes que entender a dónde vas. Neutralizar tuyo. Sí, un poco. Al final tú vas a seguir siendo tú. Es decir, el que le gusta los colores oscuros va a llevar colores oscuros, el que le gusta los colores claros llevará colores claros. Pero al final es un poco entender hacia dónde vas. No es, o sea, si hablamos otra vez, vas a un resort, pues igual la corbata, el traje, tal, no sé qué, como de noche, pues va a quedar muy pesado en ese contexto, ¿vale? Con lo cual, pues mi recomendación sería ir arreglado, pero un poco más casual, ¿vale? Y lo mismo, si vas a un sitio que solo tienen clientes de empresa, pues un poco, ahí sí que deberías igual de hacer un poco por esforzarte a ir más arreglado de una manera formal o lo que se conoce tradicionalmente como algo más formal. Y un poco eso sería el rango que te puedes mover, siendo un poco tú, pero viendo que tienes que ser lo más neutro posible para adaptarte a ese nuevo contexto que es esa empresa, ¿vale? Al final, ponernos en la situación de una persona que va a contratar y me llega lo de antes, una niña que viene a hacer deporte, pues te viene en mallas, con camiseta y que viene corriendo porque te venía a hacer las prácticas porque tiene 5 citas más después, porque tal, no sé qué. Pues eso, a priori, tú como entrevistador ya, es que tú misma te estás poniendo una barrera de que la gente ya se acuerde de ti por eso. Ah, sí, la que vino con mallas.
¿vale? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que es aplicar el sentido común de qué posición se queda el entrevistador cuando vienes, pues eso, con un traje de un vestido de una fiesta, porque te creías que tenías que ir súper arreglada y el maquillaje y los accesorios también, como, bueno, pues al final depende. Sí. Y esto es completamente distinto cuando vas a una empresa de moda, ¿sabes? A una empresa de moda, pues si eres diseñador, ya se te entiende que, ¿vale? Eres dentro del entorno diseñador, tendrás otra estética que si vas a el departamento de comercial. Aquí nos hacen también una pregunta, Mariam, un poco controvertida, ¿eh? Muy buena A ver. pregunta. ¿El entrevistador puede hacer preguntas sobre los planes de casarse o tener hijos? Pues vamos, hay veces que se pregunta, Sí, depende yo no lo para... hago. No, vamos, yo la verdad es que no suelo hacerla, pero sí que es verdad que hay gente, según si es un puesto de mucha responsabilidad, Pero vamos, para un que- puesto de prácticas, sí, exacto. Que hay gente normalmente... que lo pregunta porque, yo qué sé, cuando están buscando directores de hotel para llevar un resort en Punta Cana, pues no quiere una persona que a los 2 meses pueda coger una baja o lo que sea, pero vamos, no es habitual. Ya es habitual. Y luego también eso efectivamente es muy controvertido porque en algún claro. país esto es ilegal. Sí. Entonces, no, o sea, y vamos, definitivamente para una posición en prácticas yo creo que es... Y no tiene que ser una barrera absoluta. O sea No. que... Ahora, esto, por supuesto, es lo que pensamos nosotros, que ahí fuera haya gente que haga esa pregunta. Me extrañaría, pero también denota mucho a qué tipo de empresa estás yendo. Entonces, también, oye, esto de las prácticas es que la empresa te quiera entrevistar, pero tú también puedes elegir si aceptas o no, ¿eh? Claro, exactamente. Entonces, efectivamente, para mí ese tipo de preguntas sería, desde mi punto de vista, un poco de rechazo para ese año. ¿Sabes? No quiero trabajar para una empresa que me pregunta esto. Pues sí. Pero vamos, no suele ocurrir en este tipo. Yo creo que ya para otro tipo de posiciones, igual como dice Gonzalo, es distinto, pero... Yo creo que es una entrevista además para ambas partes, Mm. para la empresa para decidir si quiere esa persona y para el entrevistado decidir si quiere hacer las prácticas en esa empresa. Y animo a la gente a que si tiene dudas, que intente concertar una cita en la empresa en la que no sabe si hacer las prácticas o no, porque le ayudará mucho a ver un poco el camino y a decidir. Mm. Al final es lo más cercano. Bueno, seguimos porque si no, Jesús. Sí. Sobre el tema Vamos de la a videollamada. A ver, la videollamada al final yo creo que es básicamente todo lo que hemos dicho de presencial aplica. Hay otro, digamos, capa de complejidad que es la tecnología, ¿no? Y la tecnología es efectivamente que la plataforma que vayas a usar, Teams, Zoom, Google, funcione en tu ordenador y que no tengas problema. Para eso, efectivamente, probarlo 10 minutos antes, o si es tu plataforma habitual, pues ya vas a estar más, bueno, vas a controlar más, pero que efectivamente veáis cómo os están viendo, si os oyen, si no os oyen, cuál es la iluminación, si necesitas refuerzo de luz o no, si estás en un contraluz, porque tienes mucha luz detrás y entonces se te ve todo oscuro. Todo esto tenéis que probarlo con anterioridad y ver efectivamente si en la habitación en la que estáis, pues cumple los requisitos básicos para tener esa entrevista. Es decir, que nos vayan a molestar, que estés tranquilo, que no haga ni muchísimo calor ni muchísimo frío, que vamos, que puedas estar durante esos 20-30 minutos de manera cómoda, sin interrupciones y que te puedas enfocar tú en lo que tienes que estar. Y por otro lado, que puedas dar una imagen de ti que sea lo más parecida a la realidad. Es decir, pues que la iluminación esté correcta, que veas el encuadre donde está, que el nivel de la cámara, pues bueno, que no esté aquí abajo ni que esté aquí arriba, sino que esté más o menos la altura de la cámara, que esté lo más al nivel de los ojos posible y sobre todo que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día las plataformas permiten tener cualquier tipo de background que puedas elegir, desde apartamentos súper neutros a el logo que vemos ahora mismo de la Universidad de Alicante o algo como muy neutro atrás que no moleste. Pero vamos a contar anécdotas. Yo tengo la anécdota que siempre la cuento de entrar en una entrevista y encontrarme una persona que está delante de, o sea, tiene el escritorio delante de su cama y su cama sin hacer. Entonces, claro, entras en la entrevista y ya empieza a hablar la persona y yo como entrevistador es que solo me podía fijar en la cama sin hacer. Bueno, era la cama sin hacer y todo el dormitorio, bueno, o sea, muy mal. Entonces, eso al final es tu carta de presentación. Entonces, si tú te quieres presentar
con tu dormitorio hecho un Cristo, las cosas sin hacer y la cama sin hacer, pues eso es lo que vas a comunicar más allá de lo que tú hablas. Entonces, yo creo que al día de hoy las plataformas te permiten evitar el ruido de atrás con bueno, cualquier tipo de filtro súper neutro. Y si no, ser conscientes de eso, ¿vale? Para eso, lo decimos, un poquito de preparación. Antes de la entrevista, ver cómo te ven, visualizarte, probar el audio y tener cierto control de ese software. Si tienes que compartir una presentación, pues probarla, compartirla y bueno, que te dé esa seguridad de que controlas el medio y poco más. Y extrapolamos el tema móviles también a este tipo de Sí, claro. entrevistas, ¿no? Y los ruidos de fondo, que no te llaman de repente a la puerta. El perro, Sí, ese tipo de cosas. ¿sabes? El perro ladrando, porque apenas también esos sonidos se hacen muy potentes para la persona que está al otro lado y tal vez lleve cascos, ¿no? Entonces, pues bueno, que esos ruidos son muchísimo más potentes para la persona que está con los cascos. Entonces, un portazo, el perro, el que te llaman a la puerta, el sonido del móvil, si el móvil te lo dejas cerca del ordenador, pues todas esas vibraciones, esos sonidos van a sonar mucho más fuertes en el micrófono del ordenador. Ser conscientes de que todo eso también puede hacer que se pierda el hilo conductor de la entrevista y cuando estás contando algo súper interesante llega ese ruido y tanto tú como el entrevistador pues pierdes el hilo. Entonces, bueno, ser conscientes un poco de la tecnología y de cómo puede afectar también a vuestra imagen. Y bueno, repetimos lo mismo, la imagen neutra, la puntualidad, cómo te expresas, bueno, todo esto, lo que ya hemos dicho. Muy bien. ¿Preguntas en este punto? No, por ahora no hay más preguntas. Muy bien. Vale, pues hablamos de preguntas. Tenemos preguntas un poco de... Hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿qué tipo de preguntas me van a hacer? ¿Esto va a ser un examen? ¿Me vas a preguntar qué color me gusta más? Sí, que me define en 3 palabras, cosas de esas. Bueno, hay gente que lo puede hacer, pero vamos, no es lo habitual. Yo creo que al final en la entrevista y las preguntas... Y más para un programa de prácticas. Para un programa de prácticas. Yo creo que a mí, y esto ya es personal, me gustan más preguntas tipo abiertas. Y yo no estoy buscando una respuesta. O sea, yo no estoy buscando un conocimiento, un sí o un no. Al final yo lo que estoy provocando es una conversación, una reacción para que la otra persona explique algo. Y en esa explicación y en esa un poco unir ideas y desarrollarla, pues vas a entender a esa persona, vas a conocerla, vas a ver su nivel, vas a poder investigar un poco y ver cómo es esa persona. No se está esperando una persona que vaya en prácticas a que tenga un conocimiento técnico que te pueda resolver un jeroglífico, ¿vale? Sino que, bueno, básicamente tú quieres ver más, bueno, pues las aptitudes de esa persona, cómo esa persona puede encajar con la cultura y valores de tu empresa, cómo va a encajar en el ADN, ¿no? Un poco de la empresa y si esta persona, pues bueno, tiene que trabajar con este grupo de gente, si va a haber un encaje. Entonces, bueno. Es así como se la está imaginando un poco el entrevistador a la persona. Cuando reacciona a esas preguntas que le está haciendo, pues él la va encajando en el puesto y ve cómo se va a desenvolver luego en la empresa. Hemos puesto 4 preguntitas que nos parecían así como básicas y realmente que engloban todo. Y a raíz de lo que hemos estado hablando al principio de la charla, ¿no? De la preparación, ¿no? Exactamente. Como entrevistador, pues yo preguntaría, ¿cómo te has preparado esta entrevista? ¿Por qué te has decantado por esta empresa? Y al final ahí, pues me vas a tener que desarrollar lo que has visto en Internet, en Instagram, por qué me apetece un hotel de playa como en el caso del Hotel Almirante, o no me apetece, no sé, el Palacio de Congresos o una empresa de moda. Y un poco ahí vas a tener que desarrollar pues lo que tú has estudiado, tus hobbies, tus intereses. Da pie a hablar más cosas, que es una pregunta abierta, que es lo que tú decías, ¿no? Y toda esa parte de paja que puedes meter en el currículum como para rellenar, pues es mejor que aproveches ahora a contarla porque te están dando esa oportunidad de explayarte más, ir un poco por el camino que tú elijas. No es una pregunta súper cerrada para contestar un sí o un no. Y luego, desde el punto de vista de vosotros como entrevistados, pues preguntas tipo cómo va a ser el programa de prácticas, donde podáis ver efectivamente lo que hablábamos, una empresa muy grande donde me van a meter en un departamento más pequeño o una empresa más pequeña y voy a tener la posibilidad de ver más departamentos, los horarios, los tiempos, un poco que veas más allá del horario y del contenido, que empieces a entender
cómo es la dinámica dentro de esa empresa, Sí, ¿vale? sí hay posibilidades de que te contraten después, cuando acabe el programa. Eso también es Una pregunta interesante. Exactamente. Yo esa pregunta la veo interesante, pero no sé si yo me atrevería, por ejemplo, pues, un poco decir, bueno, primero veis cómo trabajo y luego a mitad de práctica ya os preguntaré si hay posibilidades de Claro, quedar. efectivamente, tienes toda la razón. Es que yo creo que también depende de cómo la preguntes, ¿no? O sea, si es un poco más como para conocer la empresa y ver cómo funcionan y ver un poco, pues, si hay bueno, crecimiento dentro de la empresa o estás en un momento de la empresa donde se necesita traer muchísimo talento de fuera. Un poco es más como con la curiosidad de entender cómo funcionan las políticas de recursos humanos sin que seas tú el que, oye, yo quiero promocionar, sin que sea como invasivo, ¿vale? Yo creo que también ahí es el cómo se digan las cosas es importante. Al final, igual que el entrevistador quiere hacerte preguntas abiertas un poco para conocerte, que tú también hagas preguntas un poco abiertas para conocer A la empresa. a la sí. empresa y al entrevistador. Y bueno, hemos puesto este por ejemplo, sin que vayamos a sí, no. O sea, respuestas sí, no, que serían las respuestas cerradas, no son recomendables para ninguna de las dos partes, porque al final es un poco un date, ¿no? O sea, es una cita. Sí. Y vamos a conocernos las dos partes. Sí, yo creo que en la columna derecha también poníamos un poco las preguntas, que es lo que decía, no tiene que ser para hacer el programa de prácticas, sino porque un alumno se le despierte el interés de hacer las prácticas en una empresa y quiere ir a conocerla y bueno, pues pueda preguntar a la empresa efectivamente cómo es su programa de prácticas, si suelen contratar becarios cuando acaban los periodos de prácticas o no, para ver la proyección que tiene. O sea que no es Sí, simplemente que te está acribillando a preguntas el entrevistador, sino que si uno tiene duda, que es lo que he dicho antes e insisto mucho en que cierre una cita con la empresa donde quiere hacer las prácticas y que pregunte todas las dudas que tenga para ver si efectivamente quiere ir allí o no, porque luego pasa que hay gente que va a la empresa de las prácticas y al segundo o tercer día pues no es lo que esperaba o no es lo que buscaba o resulta que se aburre o le han puesto a hacer fotocopias o cosas así que pasa en algunos sitios. Entonces, Creo que hay que moderar las expectativas por las dos partes. exactamente. Un poco, tú Sí. preguntando un Que al poco final es en qué un coloquio consiste. entre empresa y alumnado. Justo. Claro, de incluso, hecho, sí, perdona, Marita. incluso, no, perdón. Incluso aunque no es una entrevista de trabajo, Ujú. en algunos casos hasta se llega a preguntar, ¿y, y tú, no? ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? Incluso, ¿no? Claro, pero Se plantea, por lo menos sí, algún lo que alumno, pasa es que efectivamente, como tú dices, para una persona en prácticas, pues más allá de la ilusión y de energía y ganas de aprender y todo eso, pues bueno, se sobreentiende que lo que es la parte más técnica, pues es lo que tienes que aprender en tu carrera profesional, ¿no? Interés y entusiasmo es lo que más valoras, yo Sí, creo, de una empresa de prácticas, o sea, de un candidato de de un prácticas. candidato de prácticas. Tenemos también una pregunta de Pedro que me parece interesante y muy apropiada porque dice, es importante contar, me imagino que en el momento de la entrevista, si tenemos problemas médicos como epilepsia, de por si me pasara algo, que sepan cómo pueden actuar. Hombre, yo, ¿Cómo hay que decirlo? sí, o sea, dependiendo de lo que sea, Sí, como este caso, pues efectivamente sí, yo he tenido porque casos. hemos tenido, sí. hay que ser sincero, de todos modos, igual diríamos, en la batería de preguntas, alguna estará relacionada con ese tipo de circunstancia. Claro, Mm. claro. Bueno, tú Sí, has yo he tenido un caso. tenido concretamente un caso y justo una persona que tenía epilepsia y bueno, lo agradecí mucho. Se hizo un protocolo interno a todos los departamentos para que supieran evidentemente con su beneplácito, ¿no? A todos los departamentos para que supieran cómo actuar en caso de que tuviera un ataque de ese tipo y fue muy útil. Claro, Entonces eso también es fundamental. Si alguno tiene algún problema, no hay por qué ocultarlo. claro. Mm. ¿Más preguntas? Es un buen consejo. Ah. A ver, otro. Sí, sí, que justo en este segundo ha llegado. En caso de haber recibido prácticas antes y haber obtenido una recomendación, pero en otro idioma, ¿sería aconsejable traducirlo y juntarlo al currículum? Me imagino que también dependerá en qué idioma, ¿no? Si es en chino o en Claro, ruso, pues mejor que lo se traduzca, ¿no? claro. O sea, sí, Pero efectivamente, si es en si la inglés persona que o... lo tiene que leer no lo va a entender, pues mejor que te asegures de que lo entienden. Entonces, normalmente, pues si es en inglés, igual no es necesario, pero lo que tú dices, si Sí, es en sencillo. chino, pues igual mejor, sí. Sí, dice que es en alemán, pero... Bueno, pues en alemán yo recomendaría, sí, por lo menos hacer un pequeño resumen.
¿Y qué sería? Entregar la copia, la original, Y el en resumen, alemán una y luego el nota, resumen en sí, español. o una nota, sí, O llevarlo a la entrevista y explicarlo en la entrevista de viva voz, que también sí, puede ser. Ahí puedes decir lo que quieras también. Pues, La verdad es que con Google Translate es Sí, muy fácil, escaneas la foto y te lo dice. sí. Vale, Muy pues bien. si no hay ninguna Pues pregunta más. aprovechamos también y a los alumnos y a las alumnas que nos están escuchando, que muchas de las entrevistas pueden ser en otro idioma. Claro, Sí, especialmente. y concretamente, por lo menos en mi sector, sí Sí. que hay veces que parte de la entrevista la hacemos en inglés. Claro. Sí, Sí, bueno, aquí al final es... Lo digo para que se vayan preparando. Sí, o bueno, en el norte de la provincia, pues es que hay muchísimas localidades donde, no sé, la mitad de la población son o suecos o alemanes o holandeses. Entonces, bueno, pues hay empresas, es que no te tienes que ir muy lejos, es que estamos hablando de la provincia de Alicante, ¿sabes? Si te vas por Moraira, Denia, Altea, pues es que hay muchísimos sitios Mercado. donde es que es necesario el segundo, el tercer idioma, porque es un poco, la clientela es esa. no, en un hotel a Vale. diario. Los idiomas son fundamentales. Sí. Y Solamente antes me porque decías, ¿no? Que se valora mucho el tener varios idiomas, Sí, ¿no? A la hora de elegir, pues, a los candidatos para, ¿no? Esos acuerdos de prácticas o para ofrecer las sí. prácticas para la selección. el inglés sobre Pero es que la entrevista, en muchos casos, se hace en inglés o se hace en Sí, otros idiomas. sí, 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 sí. porque si no te tienes que fiar un poco del nivel que pone el alumno en el idioma, ¿no? Entonces, al final la única manera es ponerlo a prueba. Sí. A ver, seguimos con la duda de la carta que está en alemán. Dice, traducido profesionalmente, es decir, hay que pagar a un traductor para que te la haga con Tradu- o lo podría hacer la misma chica. Sí, Yo claro. creo que ella misma, claro. Sí, sí. Vale. Era una... Y aquí hay otra pregunta desde la sede. Ah, mira. ¿Las entrevistas soléis hacer algún juego de rol para saber cómo reaccionaríamos ante una situación determinada? No tanto o sea, por lo menos en mi caso, para prácticas no. Yo Para otro creo... tipo de posiciones sí. Lo que sí yo he llegado a hacer es hacer alguna pregunta de conflicto para ver cómo la persona reacciona. ¿Vale? O sea, ¿Y puedes poner un ejemplo de qué es una pregunta de conflicto? una pregunta ¿Qué de pasaría si- conflicto, pues explicar una situación tipo, pues estamos en la cafetería del hotel y de repente surge una pasa algo como que se caen los platos y manchas al cliente, ¿qué es lo que harías? Y que te cuenta. Entonces, de repente, en una entrevista que tú estás hablando de tus cosas, de tus estudios, tal no sé qué, le preguntas eso porque nos ha pasado que estábamos en el restaurante y sucede esa situación. Y entonces, bueno, ves cómo reacciona el camarero, pero le preguntas, bueno, ¿tú qué hubieras hecho? Y entonces, en ese momento, sacas a la persona de su zona de confort. Sí. ¿Vale? Bueno, te hago esta ahí porque se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Pero al final es hacer una pregunta de una situación un poco, no límite, pero algo que no es habitual. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Vale? ¿O qué hubieras hecho? Y un poco la persona que te cuente. Una vez más, o sea, no estamos buscando lo correcto y lo incorrecto. Yo creo que al final es ver cómo reacciona la Esa persona, reacción, sí. cómo se explica. Pues mira, yo hubiera hecho esto. No se está buscando al final, o sea, no hay cosas que estén bien o mal hechas. Es ver un poco ante eso qué haces. Sí, yo a veces lo pregunto en pasado, que me cuente una experiencia que haya tenido de una situación de mucha presión o de algún conflicto y cómo se subsanó. Sí, resolución Sí, De problemas. sí. ¿Más preguntas? Pues no lo sé porque se han puesto a hablar y estoy mirando, pero ahora lo miro, seguid si queréis y ahora mira a ver si hay alguna. Vale, muy bien. Bueno, al final yo creo que ya estamos casi terminando y lo hemos recordado durante toda la presentación. Es que penséis en estas prácticas como un trampolín profesional. Yo un poco el trabajar ese currículum, cómo desarrollarlo, ver cómo esa práctica que vas a realizar te puede encajar en tu currículum futuro, porque tu objetivo final es acabar en este tipo de empresas o en este tipo de hoteles o en este tipo de cruceros, ¿vale? Pues un poco que vayáis construyendo hacia ese futuro objetivo y que todas estas prácticas las veáis como realmente un trampolín hacia ese futuro profesional. Sí, porque no sabemos el alcance que va a tener el currículum, por lo tanto, aunque al principio lo veamos como un A4, tiene que ser un documento
súper valioso y con un trabajo detrás de síntesis y de saber exponer todo lo que queremos decir en una sola cara, importante. Y luego un poco aquí, bueno, comentar el tema de las prácticas en el extranjero, que yo creo que también es como muy interesante. A día de hoy es algo muy, muy habitual realizarlo. Yo creo que enriquece muchísimo, tanto profesional como personalmente, la oportunidad de ir fuera, ver cómo se hacen las cosas distintas, te abre la cabeza, te abre la mente. Practicar el idioma. Practicas el idioma y luego te van a valorar muchísimo más en otras empresas, ¿no? El haber podido estar en esta experiencia internacional. Y yo creo que eso es algo que lo recomiendo muchísimo, sobre todo para la gente que estáis terminando la carrera, porque me parece una manera muy buena para aquellos que no tienen la oportunidad de hacer un máster en el extranjero, porque pues cuesta una fortuna, pero de alguna manera poder hacer unas buenas prácticas en el extranjero en una empresa pues buena de vuestro sector que te implique, bueno, pues sumergirte en otra cultura, en otro idioma, es básicamente, yo siempre lo digo, es lo más parecido a hacer un máster, ¿sabes? Porque al final el nivel de exigencia te lo pones tú y puede ser incluso muchísimo más difícil que hacer un máster. Entonces, bueno, que se vea pues con la importancia que tiene al día de hoy las prácticas. Yo creo que lo que hemos dicho es un proceso más ya, alargado, digamos, de un proceso de selección en el que te vas a exponer y vas a poder participar en una empresa y que una buena persona en prácticas luego es un candidato directo a ser contratado o bien por esa empresa cuando amplíen su presupuesto de contratación o de cara a otra empresa, el haber estado en prácticas en tal hotel o en tal... Al final es un programa de aprendizaje que te acerca a la vida real y es lo que más te acerca a ello. Entonces, bueno, es importante y sobre todo cuantas más empresas conozcamos o más prácticas podamos realizar en distintas empresas o entrevistas simplemente para saber cómo funcionan esas empresas, aunque luego no decidamos hacer las prácticas en ella, pues más enriquecedores y más aprendemos. Aunque sea solamente por hacer entrevistas, ya es valioso. O por ver cómo interpreta una persona tu currículum. O sea, ya solo con eso, con tener las entrevistas, es muy valioso. Y hasta aquí sería un poco la charla. Vamos a ver si había alguna pregunta más. Si queréis que... Justo de la diapositiva anterior tenía una pregunta que ya os hice el año pasado y que, claro, a ver, personas somos cada uno distinta, todo el mundo somos distintos, pero creo que cuando te quieres presentar tu mejor yo, pues quieres que sea la persona la más ordenada, la más seria, la mejor formada y quieres dar una imagen de tuya totalmente idealizada. Pero claro, eso pues luego se va cayendo a pedazos al momento que te contratan o el momento que entras en la empresa y ven que no eres así. Entonces, No hay que engañar. ¿cómo hay que presentarse tu mejor versión, pero sin llegar a ser Tienes que ser tú. algo que no eres tú? Es la naturalidad, es lo que decíamos antes. Si tú eres una persona nerviosa y te vas a la entrevista y eres nervioso y nerviosa es que eres tú. Claro. O sea, puedes... Sí te va a salir. Va a salir y es que al final, pues bueno, esa es parte de tu personalidad y de cómo tú eres, o sea, es que tampoco lo puedes ocultar, o sea, que no debes de intentar engañar porque es que al final cuando lleves 2 semanas en la empresa esto no sirve para nada, pero sí que es verdad que seas consciente un poco Del problema que tienes. de cómo impacta esto, entonces... pero sin intentar engañar, ¿eh? Es decir, que si tú tienes piercings y tatus y toda esta historia, pues es que solo tienes, o sea, ¿te puedes maquillar para la entrevista? Sí. ¿Te vas a maquillar todos los días? Difícil. Bueno, al final un poco también que cada uno haga elecciones de dónde quiere trabajar y lo que quiere hacer en la vida, pero no intentar, hay que ser natural. Hay que ser natural. Al hilo de lo que decíamos de la persona con epilepsia, pues puede ser lo mismo una persona que sea muy nerviosa, que si lo comentas. Es decir, si una persona que tiene unos nervios que no puede con ellos, mira, lo siento, estoy muy nervioso, es mi primera entrevista, aparte es una persona muy nerviosa y actúas de una manera natural y eso lo valora más la persona en la entrevista que pues no es lo mismo estar en un front desk, o sea, en una recepción de un hotel, a tener que hacer un trabajo un poco más de administración, otra vez que hacer un trabajo más en el restaurante o en pisos, o sea que un poco te puedes al final adaptar un poco a cómo es cada uno y la carrera profesional que quiere hacer. Bueno, y ese proceso te puede ayudar a ir calmando tus nervios de estar en público, de hablar en público, en que estás en un proceso de aprendizaje, que es
puede ayudar. Y la persona ideal que encaje siempre en todo tipo de empresas, ¿qué características tendría que tener? Esta pregunta. José, una pregunta abierta esta. Es una pregunta muy bien. Que se le vea, ¿no? Es Con que mucho no sé, entusiasmo, pienso yo. no hay, te voy a ser un poco así. Que cada persona aporta una Gallego, cosa distinta. te voy a ser un poco gallego, te la voy a devolver. Yo creo que no hay ideal, no hay una persona para cada puesto, para cada empresa, para la cultura y valores de cada empresa es distinto la personalidad que se va a contratar. Hay personalidades súper extrovertidas, tal, no sé qué, que encajan en un tipo de empresas y en otro tipo de empresas no. Y son las dos empresas del sector turístico. O sea que al final ideal es un poco el match entre tu personalidad y el tipo de empresa y el tipo de puesto dentro de esa empresa, ¿vale? Porque dentro de la empresa habrá puestos que requieran ser pues personas muy sociales, muy extrovertidas, pero hay otros puestos que son más de la gestión del negocio de compras del hotel, ¿vale? Con lo cual, pues lo que se necesita son gente mucho más analítica, mucho más cercana al revenue y al ¿cómo se dice? P&L en español. Bueno, a la cuenta de resultados. Bueno, o sea que yo creo que hay distintos tipos de perfiles y distintos tipos de necesidades para cada Sí, puesto. según el Al puesto. final es que tú, pues más o menos vayas conociéndote en cómo vas madurando como persona y entiendas cómo es la empresa y veas cuál puede ser el mejor encaje, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de una persona que tiene que estar de cara al público exterior y tal, pues bueno, el tema de la imagen es relevante, la imagen neutra, tal, no sé qué. Si ahora me dices que la persona es para el departamento de informática, de desarrollo de aplicaciones en empresas turísticas, pues bueno, igual no tiene tanto peso el tema de la imagen porque no estás de cara al público y valoras otro tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, al final es que Lo que sale a hacer. todo el mundo tiene una oportunidad, pero hay que conocerse a uno mismo, ver lo que es bueno y cómo puede desarrollar y ver también las necesidades de esa empresa y lo que me apetece de esa empresa. Hacer un análisis DAFO de uno mismo, yo creo. Al final hay encaje. Sí, sí. Siempre hay un encaje. Sí, pero eso que el filtro del entrevistador al final, pues si vas a entrevistar a una persona de relaciones públicas o un jefe de compras, es distinto. El filtro del entrevistador es totalmente distinto porque vas buscando una persona más agresiva o más que empatice más con los clientes, o sea, cambia mucho. Y por ejemplo, ¿cómo valoráis el grado de responsabilidad que puede tener esa persona? Hay cuestiones que son más difíciles de valorar, ¿no? Bueno, a ver, en una entrevista Hasta que no, diríamos, entra a hacer las prácticas, ¿no? Exacto, pero por eso una vez más la importancia de estas prácticas, ¿no? Porque igual los procesos de selección para las prácticas igual pueden ser más livianos, digamos, porque bueno, tienes unas necesidades particulares y entiendes que estás entrevistando a una persona sin experiencia y durante ese proceso de prácticas es como la entrevista versión extendida, ¿no? Es cuando ya realmente vas a ver a la persona cómo se desarrolla, cómo reacciona, qué valores tiene y si tiene encaje para las necesidades del puesto ese, ¿vale? Pero bueno, temas como responsabilidad, puntualidad, etcétera, se van viendo un poco con el camino, con el recorrido, ¿vale? A no ser que haya preguntas de, bueno, o que tú me cuentes una historia de que hayas tenido que tomar, bueno, responsabilidades en tu vida, pues por empresa familiar o en la casa o familia, que un poco puedan denotar que eres una persona responsable. Pero si no, es un poco difícil verlo en una entrevista. Marta dice que, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, que la actitud y el entusiasmo son fundamentales para ella. Vamos, que... Total. Sí, nota mucho. Claro, que a lo mejor eres muy nervioso o eres olvidadizo o lo que sea, pero si tienes una buena actitud para aprender y sobre todo, otra cosa que es interesante, que tengan una buena actitud para afrontar las críticas, ¿eh? Total, sí, Mucha gente se pone enseguida a la defensiva y contesta y claro, eso ya no gusta. Funciona. No porque quieras una persona mansa, sino porque tienes que entender y tienes que saber tu sitio en esa empresa y tu sitio en el conocimiento que a lo mejor todavía no lo has adquirido o estás en proceso y te estás equivocando. Además vas a aprender a base de confundirte y de errores. O sea, que cuando uno empieza no sabe nada, eres una esponja y vas absorbiendo todo lo que te van contando y te vas a equivocar 1000 veces y de esos errores
de esos pequeños conflictos que pueda haber o pequeñas broncas, vas a aprender un montón de cosas. Entonces, hay que ser muy positivo ante la recepción. Luego también yo me he encontrado personas y también en hoteles que Sí. tienen un jefe déspota. O sea, tienen una persona que es que da lo mismo lo que hagas y cómo lo hagas, que te pega el chillido tanto a los propios que están allí en plantilla como a las personas que están en prácticas. Claro, ante eso también, ¿qué haces? Porque es así, o sea, es una situación de dependencia de cómo le venga a esa persona hoy el humor y de cómo se encuentre. Entonces, claro, ahí ya me parece que ya ha sido injusto. Sí, yo creo que en ese caso recomendaría replantear la situación, ¿no? Y hablar con la persona, o bien que te entrevistó, o en ese caso con tu jefe, y exponerle un poco los problemas, o con el tutor de prácticas en este caso, y que pueda tratar de hablar con la empresa. Me pongo en situaciones muy extremas, pero sí. Al final es como son las relaciones humanas. Sí. Es que esto pasa en cualquier sitio y Sí. todo el mundo tiene un mal día, tanto Mm. tu manager como tú. Y bueno, al final yo creo que hablando Hablando nos entendemos se todos, entiende sí. todo, ¿no? Mm. O sea, hay que hablarlo y hay que Mm. sí, exteriorizarlo. El tema de las entrevistas es muy interesante. En cómo valorar esas competencias, ¿no? que tiene la persona, Sí, que busca la empresa. Ah, si pudiéramos cruzarlas, ¿no? con las que un poco, ¿no? adquieren o intentamos desarrollar en el plan de estudios, claro. ¿no? De en nuestro alumnado, y luego cruzarlas con las que un poco se valoran más en esas entrevistas. Claro, o sea, yo vuelvo aquí un poco a saber cómo somos nosotros, analizarnos y ver dónde están nuestras competencias fuertes, de dónde están un poco nuestras debilidades, y luego ese estudio que hagamos de la empresa a la que vamos a ir, porque vamos a analizarla por internet, por redes sociales, y luego en esa entrevista que me dé pie también a entender dónde están los puntos fuertes de esa compañía, sus competencias más potentes y lo que un poco no encaja conmigo para hacer ese encaje, ¿vale? Porque igual tú eres una persona súper extrovertida y te estás presentando a un sitio que no necesitan ese perfil. Entonces ahí ya va a haber un encaje que va a ser un poco difícil. Hablamos un poco otra vez del ejemplo del departamento de informática de una empresa de hostelería a estar en el departamento de relaciones públicas o comercial del hotel, ¿no? Es que son distintas cosas. Entonces yo creo que eso, pues eso requiere saber cómo es uno, dónde es uno fuerte o dónde se quiere desarrollar o qué es lo que le apetece mejorar y esa empresa que te puede ofrecer. Sí, un DAFO de la empresa, un DAFO de la persona y cruzarlos y ver un poco. También pregunta Verónica, ¿tus defectos o debilidades son una pregunta frecuente? ¿Y cómo sería una buena forma de contestarla? Y yo no se lo preguntaré eso una vez, ¿no? Y Bueno. esa pregunta es muy graciosa. Marta. Claro, puedes decir, soy muy perfeccionista Ah, o me tomo todo muy en serio, pero claro, realmente tienes que Yo, abrirte en canal y decir verdaderamente que, pues eso, que soy desastroso o que es olvidadizo o cómo hay que decirlo. yo creo que es más una pregunta enfocada a lo que Mm. decíamos de ver cómo ¿Cómo reacciona esa reaccionas? persona cuando le dices, ostras, a ver qué digo yo ahora, ¿no? Claro. Que digo que soy impuntual, que soy desordenado, que tal. Pues que es más por ver la reacción de qué va a contestar o por dónde va a salir Sí. que lo que te digo, vaya. Porque también ten en cuenta que para mí lo que uno me diga que es ordenado respecto de qué, ¿sabes? Claro, si te dice que es ordenado y luego haces la videoconferencia y tiene la cama sin hacer, O sea, apaga y vámonos. cada uno tiene bueno, un conocimiento de sí mismo en función de un frame, ¿cómo se dice? De un marco, ¿no? Un poco de sus experiencias vitales que te pueden decir yo soy muy ordenado o no, pero claro, todo es comparado con qué. Sí, Luego es que encuentras está con una claro. persona que es súper, súper ordenada y dices, bueno, yo soy un desastre, ¿vale? Que todo es en función del contexto donde lo pongas. Sí. Y también yo creo que de la edad, porque ahora mismo yo soy capaz de saber qué defectos tengo. Pues antes, por ejemplo, que os he dicho lo de los cuadros que me han gustado así de repente, que a veces que no mido las palabras, pero eso, por ejemplo, con 20 años yo no era capaz de, pensaba, era tan insegura de meter la pata, por ejemplo, en una entrevista, que ahora, por ejemplo, pues sabría qué es lo que tengo que hacer, pero con 20 años también es verdad que cuesta. Claro, Saber, estamos hablando en un contexto de desarrollo, de que te enfrentas a unas situaciones que todavía pues no las dominas
y que Claro. tampoco te conoces perfectamente al Por 100%. eso yo creo que es importante al final intentar ser natural contigo mismo, con tu contexto y tus circunstancias, ¿vale? Que un poco al final es cómo estás en ese momento con 22, 21 años y intentar pues tratarlo con naturalidad todo. Intentar hacer entrevistas en otras empresas, como decíamos, aunque si uno está dudando entre tres empresas para hacer las prácticas, pues que intente concertar una cita con las tres, que al final esa entrevista ya le va a venir bien para coger más soltura en sucesivas entrevistas y sucesivas situaciones que pueda Claro. tener. O sea, hace como todas las entrevistas que puedas. Sí, Sí, Maribel dice, yo creo que sí. Maribel esa base de dice- práctica es como todo, ¿no? Pues cuando uno monta en bicicleta hasta que no te das varias chufas Ujú. y vas aprendiendo varias veces, no aprendes. Claro, yo me acuerdo una vez cuando era joven que mi hermana me dijo, apúntate a un banco, que digo, pero yo qué hago en un banco. Yo pensaba, digo, bueno, podría estar en el departamento de investigación, de estudios, ¿no? De estudios económicos, geográficos. Entonces, claro, yo me acuerdo que en la entrevista, cuando me estaban entrevistando, ¿tú dónde te ves? Digo, pues yo en ese departamento. Claro, la chica, por supuesto que no la pasé, pero porque yo misma les estaba diciendo, no quiero trabajar aquí, ¿yo qué hago aquí? O sea, que también es verdad que hay veces que no pintas nada en esa empresa. Bueno, Bueno, a ver, ¿pensáis que es mejor tener el currículum en las prácticas en una gran cadena o en una pequeña empresa? uy, esto Lo hemos dicho. lo hemos dicho. Yo creo Sí. que las dos opciones tienen sus puntos súper válidos. Yo creo que un gran conglomerado o una gran empresa te permite igual entrar en departamentos y estar más especializados, pero a la vez te puede permitir, bueno, pues una distribución internacional, bueno, departamentos mucho más estructurados, organizados y muy Y potentes muchos más. y mucha más gente. Tú eres uno dentro de miles y una empresa pequeña pues te va a permitir conocer todo mucho más y tener esa pequeña sensación de que tus decisiones y lo que tú haces en esa empresa impacta de manera directa en los resultados del día a día de la empresa. Eso cuando estás en una empresa muy grande, hasta que no llegas a posiciones muy, muy altas, es muy difícil sentirlo. Y entonces yo Sí. creo que las dos cosas pueden ser muy interesantes y muy enriquecedoras. O sea que yo no me, bueno, a no ser que tengas súper clarísimo que quieres trabajar para el grupo Meliá o no sé, porque me viene a la cabeza, pero a un grupo de estos muy potentes y muy grandes y de manera internacional lo tienes clarísimo, pero bien. Pero también una empresa pequeña yo creo que tiene muchas ventajas de conocer todo, ¿sabes? De Te cómo acerca funciona, más, en una empresa grande no vas a poder entrar en administración, en compras, en el restaurante, en la recepción, en eventos, en tal, te vas a entrar en el departamento de X y seguramente estés ahí 6 meses, conocerás con unos presupuestos muy grandes eso, pero no te permite ver qué pasa alrededor. Entonces, pues depende. Creo que concibes más rápido el funcionamiento de la empresa que una grande que tiene que Sí, pasar muchísimo más tiempo hasta que promocionas o cambias claro. de esto. Sí. Pero, El tipo de empresa es importante y en el caso de turismo estoy pensando en nuestro alumnado Mm. que también puede optar o querer hacer las prácticas bien en una empresa, en el ámbito privado o incluso una empresa pública, pero también en la administración, ¿no? De lo que es un poco gestión de destinos, planificación, promoción, pero para trabajar dentro de un organismo público, Ujú. Sí. de la administración local, regional, etcétera. Y a lo mejor no, pues hay un planteamiento un poco diferente, un enfoque. Diferente, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos el ICEX, ¿no? El Instituto de Comercio Exterior de España, que tiene unos programas estupendos también en el ámbito de turismo. Y bueno, pues al final es otro Otra enfoque, ventana más. otra ventana más a la estrategia de turismo del país, ¿no? Y bueno, o sea, yo vamos, porque mi sobrino está ahora mismo ahí y fue alumno de TADE, de la Universidad de Alicante. Y bueno, está ahora mismo en Madrid con la idea de poder ir a un destino dentro de una embajada española, dentro del área de comercio exterior para empresas de turismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay lo que tú dices, o sea, puedes ser dependiente de algo público o puede ser un patronato de turismo, puede ser cruceros, eventos, restauración, hoteles. Yo creo que hay Claro, tantas salidas de esta industria que encima España, que es un país líder en este segmento, bueno, es que tenemos una oportunidad increíble.
Y un poco aquí hago referencia a Holanda. Los holandeses están todo el rato pendientes de qué se está haciendo en España a nivel turismo para intentar de alguna manera aplicarlo en Holanda, ¿no? Y entonces, pues eso es muy curioso de ver. Es muy curioso de ver. Pero vamos, salidas dentro de este sector, yo lo veo Infinitas, la verdad. infinitas, Sí. infinitas. Pero sí que es verdad que mucha gente piensa que ya cuando va a entrar en una gran cadena, que va a tener mucha más proyección, porque dice, bueno, es que Barcelona tiene millones de hoteles en todo el mundo, pues seguro que voy a poder entrar ahí y que de ahí me van a pasar. Y hay veces que es que esas personas, lo que habéis dicho, que se quedan en recepción y es que no pasan, vamos, ni de 2 metros no saben cómo son las habitaciones, no han participado en nada del resto del hotel. Entonces, cuando entras en un hotel pequeño o en una empresa pequeña, primero que el contacto con los directivos es mucho más fluido y aparte que Hay es que, seguimiento mayor, bueno, por lo puedes menos en conocerlo nuestro mucho caso. mejor. Sí, hay mayor seguimiento. Yo por eso insisto y animo a la gente a que si tiene dudas, que vaya a las empresas y pregunte cómo es el programa para que no se encasille ahí en un departamento en concreto. Y ya la última pregunta que se nos ha quedado un poco arriba en el chat Sí. era, ahora mismo no la, a ver, lo de los tatuajes, ¿no? Que han dicho que creéis de verdad que los piercing o los tatuajes son un factor por el cual no cojan a un entrevistado hoy en día. Depende del puesto al que apliques. O sea, en el caso de mi empresa en industria de moda es suma puntos. Poder, claro, suma puntos. En otra empresa igual no. Al final es lo que hemos dicho. ¿Para qué puesto es? Ujú. ¿Para qué puesto es? Aquí depende del puesto y de la empresa. Sí. O sea, ni suma ni resta, es dependiendo del puesto. O sea, yo si vienes a mi empresa con tattoos y piercings porque es una empresa de moda y queremos ese tipo de perfil, suma puntos, pero también puedo entender que en una empresa de un hotel urbano para el señor de negocios, tal no sé qué, pues igual no Ok, se quiere ese tipo de perfil, pero vamos, no tiene mayor preocupación. pues con esto ya no había más preguntas. Yo creo que tanto Paz como yo, os hemos hecho muchas preguntas. ¿Queréis Cuestión. decir algo? Sí. ¿Les recomendaríais ver ejemplos en Internet, entrevistas? Ejemplos de entrevistas. ¿No? Y sabéis que en Internet se puede encontrar de todo. Sí, Ejemplos. sí, esto también puede ser parte del proceso de preparación de las entrevistas, ¿no? Al final, nosotros hemos intentado daros nuestra visión de la historia, pero efectivamente, bueno, hay un montón Y seguro que hay tips y cosas. Claro, sí, seguro, seguro. Contra más formación, mejor. Contra más conocimiento, mejor. Contra más tiempo le dediquéis a conoceros a vosotros, lo que hablábamos antes de intentar practicar con una persona o grabaros en vídeo o ver vídeos de YouTube de cómo se enfrenta a una entrevista. Todo eso es conocimiento y lo llevas en tu mochila de vida, digamos, ¿no? Entonces yo creo que siempre, siempre muy recomendable. No ocupa espacio. No, Alba tiene una pregunta que justo ha puesto hace un minuto y si no os importa, yo le doy una primera respuesta y luego se la decís vosotros. Dice, ¿puede ser que la empresa decida que no sigas haciendo las prácticas con ellos una vez iniciada la formación, ya sea porque no encajas o por otro motivo? Bueno, pues esto nos ha pasado muy pocas veces con todos los años que llevo y la verdad es que ha sido un poco dramático, porque cuando a una persona día tras día le vas diciendo, mira, que cuando cojas el teléfono tienes que hacerlo de esta manera, que cuando venga un cliente, por favor, no le tutees. Cuando hables con los compañeros, por favor, el máximo respeto. Y si lo vas diciendo, es que es dificilísimo. La asignatura de prácticas es una asignatura que no se suspende, porque es imposible que después de estar 3 o 4 meses en una empresa, después de que te vayan diciendo cómo tienes que hacer las cosas, que tú digas R que R, yo no voy a hacer nada de lo que me diga. Entonces, claro, en ese momento ya hay una empresa que dice, bueno, Hasta aquí. hasta aquí hemos llegado, tendrás que buscar hacer las prácticas en otra empresa. Pero claro, se supone que estás allí para aprender y nosotros dentro de la facultad creo que hemos tenido 3 casos en los que me ha llamado la empresa y ha dicho, mira, es que ya no podemos con esta persona. Llega tarde, responde muy mal cuando le hacemos una crítica. Entonces, claro, si eso se repite y no hay cambios a lo largo de un periodo, y ves que esa persona va a acabar, pues dices, antes de que acabes y te tenga que firmar con un suspenso, pues no hagas las prácticas. Ujú. Sí, aprovecho. Incidencias
pueden aparecer incidencias, tanto porque el alumno o la alumna no se adapte a la empresa o al contrario, ¿no? O porque la empresa pues no esté conforme con la forma, ¿no?, de desenvolverse la persona que está realizando las prácticas. Pero cuando surge algún malentendido, desavenencia, lo primero que tenéis que hacer es poneros en contacto con vuestro tutor o tutora en la UA, en la universidad, para que os aconseje, para que podáis exponerle el problema y darle la oportunidad, pues a lo mejor de intermediar o daros algunos consejos. Antes de que, diríamos, el problema se haga más grande. Alba, tú estás preguntando que la empresa decida que no sigas haciendo las prácticas, pero es que a lo mejor tú eres la que decides que no quieres seguir haciendo esas prácticas. Tú cuando firmas el acuerdo de prácticas tienes todas las cosas que vas a hacer y lo que tú has acordado. Entonces, si tú has acordado que vas a hacer unas prácticas en el departamento de comercial y luego te ponen en recepción y no te van a pasar luego he dicho ventas, no me acuerdo qué he dicho ahora mismo, comercial, pues entonces tú tienes que hablar con la empresa y si te dicen, no, mira, es que ahora no nos interesa que estés en comercial porque falta gente en recepción. Entonces, como hay un incumplimiento del acuerdo de prácticas, tú puedes decir, pues no me interesa hacer con vosotros las prácticas porque yo acordé con vosotros y firmamos las tres partes, la universidad, la empresa y el alumnado, y firmamos que lo iba a hacer ahí. Entonces ahí sí que se puede, como hay un incumplimiento, sí que podría ser tú la que decida que no continúas. ¿Quieres decir alguna cosa de esta última pregunta No, o qué? simplemente apuntar que la única vez que hemos tenido una experiencia así fue cosa de la empresa, ¿no? El año pasado, cuando con todas las restricciones Sí, que empezó con con el los ERTE. ERTEs y los cierres de los hoteles, pues desgraciadamente tuvimos que suspender los programas de prácticas, ya solo porque era éticamente incorrecto tener a gente en el ERTE y gente de prácticas, y luego porque el alumno no iba a aprender ni iba a ver todo al 100%, entonces nos parecía que por ambas partes era mejor suspenderlo. Bueno, pues parece que ya el chat se ha tranquilizado y yo creo que para no abusar de vuestra generosidad y de todo lo que habéis hecho por nosotros, bueno, nosotros decir gracias, pero desde luego que las gracias las tenemos que decir Paz y yo. Yo creo que los 108 personas que se han quedado a terminar la charla, lo vamos a poner, como os dije, en el repositorio que hemos creado de Enclave Turística. Gonzalo y Jesús, muchas gracias, Jesús. Un beso grande. Soy Marta, la amiga de tu hermana Mamen. Alumna ¿Te destacada. acuerdas de ella, no? Sí, claro. Bueno, yo sí. Bueno, y él también, claro. A ver, prácticas sobre TFGs aquí no vamos a contestar. Tenéis que hablar con el coordinador de TFG, ¿vale? Clara ha dicho que muchas gracias, ha sido muy útil la charla. Yo creo que la charla está impecable, vamos, a mí es que me la pondría otra vez solamente por recordar todo lo que habéis dicho. Y nada, que de nuevo os damos las gracias porque creo que ha sido precisamente lo que necesitaban ellos para empezar ahora a buscar, que ahora es el momento de empezar a buscar y de prepararse bien. No cometer errores y luego ya en el momento que estés enfrente de del entrevistado, pues intentar hacerlo lo mejor posible, siendo natural, y yendo bien vestido y bueno, todo lo que os han recomendado. Yo creo que la charla ayuda a quitar un poco, ¿no?, el miedo, Sí, ¿no? A quitarle un poco desdramatizar un poco la al situación. directo, al directo. Es decir, llega el momento, ¿no?, que se tienen que enfrentar porque ellos se tienen que buscar las prácticas y pedir esas entrevistas, etcétera. Claro, y a mí sobre todo creo que cuando tienes que hacer una entrevista quieres hacerlo todo tan perfecto. Claro, alguien dice, sí, Marta dice que los entrevistadores son también personas con mayúsculas, ¿no? Que claro que no somos robots que tiene que estar todo perfecto. Si se te cae la botellita de agua que te han dado, pues que no te pongas roja o que también muy patosa, pues que si hay algo que no te sale bien, pues bueno, que también eso lo van a entender. Pues nada, muchísimas gracias. Claro, Muchas Gracias a vosotros. gracias, porque la verdad es que yo creo que
es muy útil para el alumnado el tener este primer contacto con lo que les viene, ¿no? A lo que se tienen que enfrentar, ¿eh? Para poderse enfrentar bien y abordarlo. Y nada, dar las gracias tanto a la sede, ¿no? Que nos permite tener este espacio que hemos iniciado de enclave turística y luego, por supuesto, pues a Alumni, que da soporte también a la actividad. Qué bien. También os mando un saludo de parte de Rosa, Ah, que me hubiera encantado estar porque el año pasado sabéis que disfrutó muchísimo Mucho. y tuvo pues también ¿no? la ilusión de ver a Jesús y tal. sí. Bueno, este año realmente se va a guardar, o sea que le podemos mandar el enlace luego a ella y lo puede ver todas las veces que quiera. A ver, me preguntan aquí, no hay que tenéis que hacer resumen, leer correctamente el anuncio que os he puesto y veréis que no tenéis que hacer vosotros un resumen, solo las personas que lo vayan a ver después. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, gracias a las redes, gracias a la facultad y sobre todo a Jesús y a Gonzalo por esa interesantísima charla. Muchísimas Muchísimas Nos gracias. gracias. vemos la próxima vez, ¿vale? Hasta Estupendo. luego. Chao, Hasta el chao. próximo año, hasta luego. Gracias. Que vaya bien. Igual.